8:16 de la mañana, como les venimos contando, desde ayer sabemos que el Hospital Clínico de Zaragoza va a ampliar sus instalaciones, que lo hará gracias a un acuerdo suscrito entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, que es la que va a ceder una parcela de casi 5.600 metros cuadrados, una parcela que está en la parte trasera, digamos, de la Facultad de Medicina. Así que hoy queremos conocer algo más de este acuerdo y de las novedades que pueda traer. Con nosotros, Rafael Lapeña, gerente del sector sanitario Zaragoza 3. Señor Lapeña, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, por situarnos físicamente, esto, señor Lapeña, es donde ahora está el aparcamiento de urgencias, ¿no? La zona gratuita de aparcamiento, digamos. Efectivamente, es la parte posterior de nuestro hospital, que es por donde se accede a urgencias. Hay unos aparcamientos que son propiedad de la universidad. Uh-huh. Entiendo que esas plazas de aparcamiento pues se perderán, ¿no? No sé si pueden ser 60, 70, 80 plazas aproximadamente, que tendrán que, los que la utilizan, ir al parking de pago y ya está, ¿no? ¿O hay alternativa? Bueno, la verdad es que hasta que no veamos el proyecto en su momento y en su día no sabremos exactamente qué posibilidades tienen de reubicar dichas plazas. Lo cierto es que ese espacio en estos momentos es necesario para el hospital y así se lo hemos hecho ya saber a la universidad. ¿Qué es lo que se pretende hacer en esa área, señor Lapeña? A ver, nuestro hospital, el hospital clínico, viene detectando ya problemas de espacio desde hace muchísimo tiempo. Para entendernos, es un hospital, su avance es la incorporación de nuevos profesionales, el aumento de demanda que día a día estamos teniendo y el incremento de los estándares de calidad, así como también el incremento de formación que llevamos a cabo, puesto que es un hospital universitario, hacen que tengamos un compromiso de espacio, un compromiso estructural que se viene arrastrando desde hace tiempo y que cada vez lo estamos soportando con mayor intensidad. No olvidemos que en estas fechas nos cumplirá 50 años, es un hospital que tiene 50 años. Y esto no hay que perderlo de vista, puesto que el diseño obedece a las circunstancias sociodemográficas pues de hace 50 años. ¿No? Ha habido alguna serie de reformas durante este tiempo, pero realmente ahora el hospital necesita asegurar una serie de espacios que no dispone. ¿Y como por ejemplo cuáles? ¿Qué espacios? ¿De qué espacios hablamos? Bueno, en realidad las necesidades son múltiples. Nosotros ahora tenemos necesidades detectadas a diversos niveles, no solamente en el área de quirófanos, necesitamos más suelo quirúrgico, necesitamos una urgencia realmente bien dotada y ampliada, puesto que cada vez atendemos más urgencias en el sector. Pero no solamente son esos servicios, tenemos también unos servicios centrales, unas camas de UCI que también tienen que rediseñarse y a partir de ahí una serie de servicios que rodean todo este ámbito, como son los servicios centrales, esterilización. Y las necesidades no se quedan incluso ahí, puesto que realmente el hospital detecta nuevas necesidades de espacio en otras unidades médicas y así nos lo han hecho saber reiteradamente nuestros responsables. En definitiva, es un proyecto que en su momento veremos a ver qué se incorpora. Hemos dado un primer paso que ha sido el que la universidad pudiera cedernos generosamente, y así lo ha hecho, un espacio para poder afrontar estas nuevas necesidades de espacio. Y ahora queda un segundo paso que será hablar con nuestros profesionales, con nuestras unidades clínicas y quirúrgicas para detectar exactamente qué necesidades y qué prioridades tenemos en el medio, el largo plazo, y a partir de ahí es cuando ya podemos hablar de un proyecto, de unos plazos y lógicamente de un marco económico. Es decir, aquí de lo que se trata es que de momento sabemos que ese aparcamiento de la zona de urgencias, en ese espacio, ahí hay que levantar un edificio nuevo y que, entiendo por lo que decía usted, señor Lapeña, ya veremos si se utiliza como quirófanos, como urgencias o como qué, ¿no? Efectivamente, como decía, ahora toca, logrado ya ese primer paso y dado que la universidad ha sido tan generosa con nuestras necesidades, ahora, como digo, toca reflexionar con nuestros profesionales y ver dónde situamos ese nuevo espacio, qué tipo de necesidades vamos a subvenir y qué prioridades vamos a atender, puesto que ya digo que hay muchos frentes en este hospital que, como digo, se nos está quedando hasta cierto punto pequeño en algunos aspectos, y a partir de ahí diseñaremos un proyecto acorde con lo que esperamos ser el hospital del futuro, el hospital clínico
para los próximos años. Ajá. ¿Y usted tiene ya clara cuál sería su prioridad, al menos? La suya personal, quiero decir. Bueno, las prioridades yo creo que no las puede tomar dirección de forma exclusiva. Estamos en un hospital es una organización muy compleja que da una atención sanitaria in situ 24/7 y lógicamente hay que contar con los profesionales. Los profesionales entienden que efectivamente hay unas carencias que hay que subvenir, como decía, y el trabajo conjunto de dirección con los profesionales determinará finalmente qué espacios van y en cada lugar. No hay que olvidar que además no se trata de qué va en el nuevo espacio. El nuevo espacio lógicamente va a acoger unidades ya existentes que van a dejar a su vez una serie de espacios vacíos que vamos a tener que reorganizar a base de necesidades de otras unidades que no están en primera plana. Es decir, que aquí tenemos que entender que hay un edificio nuevo, pero que va a haber una reorganización, no sé si total, pero entiendo de sus palabras, sí muy importante del clínico, señor La Peña. Efectivamente, hay que reorientar. En realidad, esta ampliación es un primer paso estratégico, indudablemente, para poder organizar el hospital de las próximas décadas. Y eso no solamente se circunscribe a la realización de un nuevo edificio, sino a una reorganización global del hospital, puesto que además ya tenemos previsiones acerca del aumento de demanda de atención sanitaria, previsiones de incorporación de nuevas tecnologías que lógicamente demandan espacios y la estandarización pues de una serie de procedimientos sin los cuales no pueden adoptarse, y el aumento y el auge de la formación, tanto pregrado, progrado, posgrado, pues determinan también, como digo, pues unas necesidades que en estos momentos las tenemos muy justas. Se entiende que, lógicamente, la universidad ha cedido este suelo. ¿Va a haber algún beneficio para la universidad? Quiero decir, por ejemplo, ¿va a haber más espacio para formación de nuevos estudiantes? Y relacionado con esto, ¿esto puede derivarse en que puede haber otro incremento del número de estudiantes que cursan medicina en la Universidad de Zaragoza? Hay muchas veces que se explica, ¿no? No es una cuestión de que no haya más estudiantes porque no queramos, sino porque los estudiantes que estamos formando en la universidad no tienen dónde hacer prácticas. Si hay más espacio en el clínico con esta cesión de la universidad, si hay, por tanto, y como consecuencia de esto, más estudiantes que pueden hacer prácticas, va a haber más plazas para estudiar medicina también. Esto es una interpretación lógica de los argumentos. Sí, indudablemente está dando en la diana. Esta ampliación, lógicamente, va a conllevar ampliar instalaciones que van a permitir capacitar a más estudiantes pregrado, más residentes posgrado, y todo ello va a redundar en que la universidad va a encontrar un mayor apoyo docente y unas instalaciones adecuadas y al día para esa labor tan importante que desarrolla. No hay que olvidar que este es un hospital íntimamente ligado a la universidad, y a partir de ahí actuamos como verdadero tándem. Por lo que respecta a la investigación y desarrollo, asimismo, la ampliación también va a facilitar una mejor organización de los laboratorios y de los espacios de investigación, lo cual va indudablemente a promover que se desarrollen estudios que puedan llegar, pues lógicamente, de ahora en adelante. Y un tema que yo considero también muy importante: el hospital clínico en este momento también necesita una adaptación dentro de lo que llaman el campo de la resiliencia ante posibles crisis sanitarias. En un hospital más grande, mejor equipado y organizado, indudablemente nos va a dar la capacidad de enfrentarnos mejor ante posibles emergencias sanitarias como la reciente pandemia, ¿no? Asegurando que sí. No, disculpe, que estaba terminando usted. No, digo, asegurando, pues bueno, como digo, un plus de activos de cara a hacer frente, como decía, a estas pandemias, ¿no? En realidad, la ampliación yo creo que va a tener un efecto global, integral, de poner al hospital en las próximas décadas mejor preparado, mejor armado para prestar la labor social y sanitaria que debe a su población. ¿Qué plazos manejan para estas obras? ¿Esto empieza de una manera más o menos inminente, 2025, o esto tenemos que pensar en un horizonte mucho más lejano? A ver, hemos dado el primer paso. Si la universidad no hubiera cedido este espacio, no cabría hablar de lo siguiente. Lógicamente, una vez ya producido este primer paso, ahora viene un segundo paso, como decía, que es estudiar cuál es la mejor forma de actuar para dar la mejor solución posible. Y eso pasa por un trabajo en equipo con las distintas unidades clínicas y quirúrgicas de nuestro hospital para, de forma consensuada,
llegar a lo que son los requerimientos de la propiedad, a lo que son las grandes líneas del proyecto de ampliación de este hospital. Pero, insisto, tenemos que celebrar este primer paso, puesto que eso es lo que nos va a permitir pensar a lo grande y pensar en que ese futuro ya lo tenemos un poquito más cerca. De momento no podemos hablar de plazos, insisto, porque hay que ordenar necesidades y prioridades, pero como digo, en el momento en que esto ya esté estudiado y abordado con los distintos servicios, podremos empezar a hablar ya de proyecto, plazos y presupuesto, lógicamente. ¿Sería bueno, malo o indiferente que las obras coincidan con las obras de la Facultad de Medicina, que parece que es el siguiente gran proyecto que tiene la Universidad de Zaragoza? Bueno, yo creo que ambos proyectos se van a coordinar. De hecho, ambas instituciones ya han visto las posibilidades de encuentro y, lógicamente, el espacio que va a quedar entre las obras de la facultad, del último aulario, y las del edificio nuestro, pues bueno, se están debatiendo qué tipo de circulaciones y qué tipo de estacionamiento sí cabe van a albergar, es decir, que no se va a impedir, ahí tiene que haber una circulación sí o sí, porque hay unos accesos garantizados para urgencias, con lo cual el nuevo proyecto es el que reflejará ya definitivamente cómo se ordenan todos estos elementos. Es decir, que las obras van a ser a la vez, entiendo de sus palabras. ¿Perdón? Digo que las obras serán a la vez, cabe pensar, ¿no? Bueno, las obras, es que yo ahora no puedo hablar ni siquiera de obras, es decir, pensamos ahora en proyecto. Es decir, antes de hablar de obras hay que pensar en qué vamos a recoger en ese proyecto. Ese proyecto es el que tiene que recoger todo lo que he hablado, todo lo que pretende ser este hospital de aquí en las próximas décadas. Y luego ya, cuando ese proyecto esté tirado, cuando esté ya delimitado y delineado, es cuando ya sí se puede hablar de envergadura de proyecto, etcétera, etcétera. Pero ahora, como digo, es muy pronto, muy prematuro empezar a hablar de obras. La última, señor Lapeña. Dígame. Estas novedades, esta ampliación del Hospital Clínico, ¿también va a conllevar una ampliación de la plantilla del Hospital Clínico? Y si es que sí, que entiendo que sí, porque va a haber más servicios que ofrecer, que prestar. No sé si puede estimar en qué volumen, en qué medida sería esa ampliación. Bueno, indudablemente a medio plazo el hospital tiene que aumentar sus recursos. Eso es un hecho ineludible, aunque ya solo fuese por la mera, organización de la asistencia que hoy día vamos teniendo, que nos va demandando nuevos recursos en las distintas especialidades según se va produciendo pues las tasas de incidencia y prevalencia de las enfermedades, ¿no? O de las urgencias. En este sentido, si ampliamos nuevas áreas y espacios del hospital, lógicamente hay que dotarlos de la correspondiente tecnología y detrás de ella de los correspondientes técnicos. Ese es un tema que damos por supuesto. El hospital hay que dimensionarlo, como digo, para las necesidades de nuestro sector, no pensando en el presente, sino en el futuro. Y eso indudablemente va a pasar por más recursos para este centro. Pues Rafael Lapeña, gerente del sector sanitario Zaragoza 3, muchísimas gracias por habernos explicado un poquito más de lo que se conoce de momento del proyecto. Muchísimas gracias. Venga, encantado. Un saludo. Gracias. Muy buenos días. 8:30 de la mañana. En un instante la tertulia. Están por aquí ya sentados con nosotros Juan García Blasco, Óscar Civieta y María López. ¿Sin ideas para tus regalos esta Navidad? Desde Manos Unidas te invitamos a regalar vida, proporcionando atención sanitaria a más de 2.000 madres y bebés en Belén que luchan cada día por sobrevivir. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Esta Navidad, tu solidaridad puede salvar vidas. Entra en manosunidas.org y colabora. En Aragón Radio, Historia de Aragón. Este sábado en Aragón Radio viajamos por el tiempo hasta el año 1592. ¿Cómo fue la dura represión que desarrolló el rey Felipe II contra el reino aragonés tras la rebelión del Justicia del año anterior? Te lo contamos en el nuevo episodio de Historia de Aragón desde las 3 de la tarde o escúchalo cuando quieras en podcast en aragonradio.es. Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Descárgate la aplicación de Aragón Deporte y mantente informado de todo lo que sucede en el deporte de nuestra comunidad. Ya sabes, la aplicación para disfrutar del deporte donde y cuando quieras. Todo el deporte aragonés a tu alcance. Aragón Deporte. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone.
Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations, weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. They'll rig all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see how happy we would be? Lo dicho, aquí estamos ya en el tiempo de tertulia de este viernes, día 13 de diciembre, con María López. ¿Qué tal, María? Muy buenas. Hola, buenos días. Con Juan García Blasco. Juan. Buenos días. Buenos días. Y con Óscar Civieta. ¿Qué tal, Óscar? Muy bien, buenos días. Buenos días a los tres. También, por supuesto, buenos días a los oyentes. Participen con nosotros si quieren. Hoy vamos a debatir mucho. Vamos a debatir de muchos temas. Vamos a hablar de la conferencia de presidentes. Es decir, vamos a hablar de financiación autonómica, de vivienda, de inmigración. Vamos a hablar del Mundial de Fútbol 2030 y de lo que va a costar, en este caso, la nueva Romareda, con una rebaja con respecto al coste que se sacó en licitación. Vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar también, y les proponemos a los oyentes específicamente que opinen sobre esto, de los últimos datos que hemos conocido sobre la demanda de eutanasia. Sí, que nos dejan una conclusión clara, y es que cada vez son más las personas que piden morir dignamente. En España el año pasado fueron 766 personas las que lo pidieron, un 25% más que el año anterior. En Aragón fueron 22 las peticiones, pero solo se practicaron 5. En definitiva, la demanda crece, pero la eutanasia no termina de llegar. Una cuarta parte, uno de cada 4 solicitantes han muerto antes de que se resolviera su demanda. Otro dato, desde que se aprobó esa ley en 2021 ha habido 1.515 solicitudes, de las que se han practicado 697, es decir, menos de la mitad. En un ratito ampliaremos estos datos, contaremos qué es lo que está pasando, por qué no se llegan a practicar esas peticiones de eutanasia, pero oyentes, 608, 578, 412, ¿qué les parecen estas cifras? Que el derecho a morir dignamente acabe en que 1 de cada 4 peticiones no lleguen a cumplirse. ¿Creen que es urgente agilizar los procesos, que haya más recursos para los profesionales, para las familias? ¿Conocen incluso casos cercanos en primera persona? Les leemos, les escuchamos. Venga, 608-578-412. Luego hablaremos de esto. Hoy, en cualquier caso, tenemos la mente, que no los pies. No nos importaría tener los pies en la playa del Sardinero, en el Palacio de la Magdalena. Hoy tenemos simplemente la mente en Santander, porque Santander es el escenario en el que se celebra la conferencia de presidentes. Es decir, la reunión entre el Gobierno de España y todos los líderes autonómicos, los presidentes autonómicos. Es la primera conferencia de presidentes que se celebra en prácticamente 3 años. Esta es la primera noticia, primera en prácticamente 3 años. Hubo muchas durante la pandemia, pero ahora primera en prácticamente 3 años, cuando la ley dice que debería haber 2 conferencias de presidentes cada año. Esta es la primera noticia, pero bueno, en fin, por ir a lo de hoy, que es lo verdaderamente relevante. Hoy 4 asuntos fundamentales muy importantes para todas las comunidades autónomas y para el país, de hecho. 1, financiación autonómica. 2, vivienda. 3, inmigración. 4, falta de profesionales sanitarios. En principio, en ninguno de los 4 parece que vaya a haber un acuerdo. Si acaso, en el que podría ser algo más sencillo es en el de la falta de profesionales sanitarios, pero tampoco es sencillo. ¿Qué es lo que va a pedir Aragón? ¿Qué es lo que va a plantear el Gobierno de Aragón? ¿Qué es lo que va a plantear Jorge Azcón en esa conferencia de presidentes? Lo primero, sobre financiación autonómica. Aragón va a defender la justicia frente a los privilegios. Aragón va a defender que el sistema de financiación sea justo, que no se cometan injusticias como la que pretende cometer este año el Ministerio de Hacienda, quitándonos 87 millones de euros a los aragoneses en el presupuesto del 2025 y estar dispuesto a condonar 20.000 millones de euros a los catalanes. Así que luego hablamos de inmigración, luego hablamos de sanidad, luego hablamos de vivienda, pero lo primero, todo empieza por el dinero y normalmente todo termina también por el dinero. Así que financiación. Primer tema, tema central, tema nuclear de esta conferencia de presidentes. Muy difícil el acuerdo. Aragón va a pedir, decía Azcón, una financiación igual para todos, sin privilegios para Cataluña y basada en el coste real de los servicios públicos. Y Aragón va a pedir que reciba una compensación por la pérdida de esos 87 millones de euros que van a dejar de llegar con respecto a lo que venía llegando. Juan, sí. Análisis que haces en las horas previas de por dónde tiene que ir el debate en materia de financiación autonómica. Esto es una conferencia de presidentes, no es el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por tanto, yo creo que ahí cada presidente de cada comunidad autónoma lo que va a hacer es una exposición de lo que a su juicio debe ser el contenido y el alcance de la financiación, ¿no? Supongo que pondrá sobre la mesa las características de su comunidad autónoma y las circunstancias que concurren para tener en cuenta esos criterios. Azcón los ha dicho y los ha identificado bien. Y lo que se pretende,
pues probablemente es una coordinación conjunta de la financiación sin privilegios, en que se atienda a la singularidad. Siempre se ha hecho. Por regla general siempre se ha atendido a las singularidades de cada comunidad autónoma. Y eso es lo que habrá que tener en cuenta. Y en Aragón, pues sabemos cuáles son esas singularidades. Y de lo que se trata es de ponerlo sobre la mesa y de que se atiendan esas singularidades, ¿no? Huyendo también de una financiación expresa unilateral, con determinadas comunidades autónomas o con una comunidad autónoma. Vamos a ver qué sale de ahí. Yo creo que eso va a ser un foro de debate, de discusión, de análisis, quizá de discrepancia también, ¿no? Y vamos a ver cuál es el resultado, pero es importante, pues se pondrán sobre la mesa también esas inquietudes de las comunidades autónomas en un tema que es tan capital, que es tan clave como es la financiación y que hay que resolver porque es un tema pendiente desde hace tiempo. Lo primero que hay que decir, lo comentabas tú antes, es que bienvenida esta conferencia de presidentes. Hablar nunca está de más, y en un momento en el que la política española está muy instalada en el exabrupto y en el insulto, habitualmente unidireccional, no bidireccional, bienvenido este diálogo, y hacías bien en recordar que la ley marca que debe celebrarse 2 veces al año, y la última que se celebró fue en marzo de 2022. Entonces, cumplamos la ley, por favor, a los políticos, cumplamos la ley. Otra cosa es que de aquí salgan acuerdos. Creo que es más fácil que salgan acuerdos de las reuniones que, por ejemplo, tuvo Pedro Sánchez con los diferentes presidentes autonómicos, excepto con Isabel Díaz Ayuso, que de aquí. De hecho, de la reunión con Jorge Azcón salió, por ejemplo, un aumento del FITE, ¿no? Y en este caso, en el caso de la financiación autonómica, es que es un tema que está atascado desde hace muchísimos años. En España se necesita una renovación de la financiación autonómica, que de hecho ya debería haberse hecho hace mucho tiempo, y lógicamente las comunidades presididas por el Partido Popular aprovecharán esta conferencia de presidentes para incidir en el asunto de esa financiación singular de Cataluña, y es normal, es lo más lógico, habida cuenta de que nos falta mucha información, ¿no? Casi solo seguimos teniendo la versión de Esquerra Republicana, y por parte del Gobierno de España, del Partido Socialista, ha habido muy pocas explicaciones al respecto, ¿no? Entonces es normal que exploten esa vía desde las comunidades autónomas del Partido Popular. En el caso de Aragón en concreto, me parece normal lo que planteaba Jorge Azcón, pero yo siempre digo lo mismo, no nos quedemos en la protesta, no nos quedemos en la queja, no nos quedemos en es que a los catalanes les das más que a mí, o a mis vecinos tienen más. Hagamos valer nuestras fortalezas, y el Estatuto de Autonomía de esta comunidad, de Aragón, también prevé que pudiera haber una especie de financiación singular, también prevé que pudiera haber una agencia tributaria autonómica. Si eso es lo que queremos, si sentimos, entre comillas, envidia de que lo tengan los catalanes y nosotros no, reclamémoslo, no nos quedemos solo en es que a ellos les das más. María. Bueno, nos estamos centrando principalmente en lo que entendemos que para la mayoría va a ser un punto importante, que es la financiación, pero hay que pensar que no es el único punto del que hablar, que también se va a hablar de inmigración, que también se va a hablar de vivienda o de los problemas de vivienda, que las circunstancias también son muy distintas en función de dónde esté la comunidad autónoma, si es una zona turística o es una zona de interior en el que tenemos muchísimo más espacio libre, ¿no? Las regiones de interior, que tenemos una problemática distinta. Entonces yo creo que realmente hoy, es verdad que la última fue hace 3 años, pero realmente es como si no hubiera existido ninguna anterior, porque no tiene nada que ver las personas que se juntaron hace 3 años y medio con las de hoy, ¿no? Varias de ellos, de hecho, pues hay una que hoy es presidenta de las Cortes, hay uno que hoy es ministro, hay varios, como en nuestro caso, pues el último, el que fue en representación de Aragón, fue el presidente Lambán, y hoy va el presidente Azcón, con lo cual va a ser un cuadro de diálogo totalmente distinto, porque es una que está ya en una legislatura nueva nacional y en una legislatura nueva en la mayor parte, si no en todas, las comunidades autónomas. Yo creo que al final va a ser, pues como se dice también en el mundo empresarial, una lluvia de ideas en el que cada uno va a aportar lo que quiera de su comunidad autónoma, y va a decir lo de su comunidad autónoma, en la que probablemente no se van a llegar a acuerdos, o en la mayoría de las cuestiones principales no se van a llegar a acuerdos y tendrán que ser pactados después. Temas también, por ejemplo, el personal sanitario, que supuestamente también se va a hablar hoy. Claro, al final la medicina, la sanidad está transferida a las comunidades autónomas, pero es un problema generalizado de toda España, en el que deberíamos de ponernos y buscar una solución común para el país. Pero lógicamente al final lo que afecta a las cuentas es lo que directamente más interesa, por lo tanto se hablará principalmente de financiación sin llegar a acuerdo. Pero en este tema, esto no es un órgano deliberativo, no decisorio. Pero esa deliberación es muy importante, y sobre todo tiene que ser muy importante para el Gobierno, porque el Gobierno tomará nota, debe tomar nota de las
consideraciones, de las observaciones, de las peticiones, como queramos denominarlo, de las comunidades autónomas en este terreno de la financiación, y los otros que son muy importantes. Son los 3 grandes temas que ocupan la atención hoy de los ciudadanos, sin la menor duda. La vivienda no digamos, pero también la atención sanitaria y desde luego los problemas anudados a la inmigración. Luego, yo creo que sí que es un foro importante, pero es que el gobierno, ahí en ese foro, está precisamente para eso. Para captar las opiniones, para ver dónde están los problemas, las aspiraciones, y luego sea capaz en el foro que procede, de hacer propuestas tratando, que no es tarea fácil, tratando de aproximar, ¿no?, unos y otros intereses. Claro, aquí la cuestión es que tenemos un escenario político que es curioso, ¿no?, que no deja de ser curioso, y es que el poder territorial está en manos del Partido Popular y el gobierno central está en manos del Partido Socialista. Es decir, lo que vamos a ver en la conferencia de presidentes es una amplia mayoría reivindicando, y por poner el caso de la casuística de vivienda, que la ley del gobierno central no funciona porque las políticas del gobierno central no son las adecuadas, no ayudan. Y esto lo vamos a ver en materia de vivienda, pero lo vamos a ver también en materia de inmigración, lo vamos a ver también seguramente en materia de cómo solucionar los problemas de falta de médicos, y luego ya aparte evidentemente está la financiación autonómica, donde ahí digamos que se diluyen un poco, ¿no?, las líneas ideológicas de Partido Socialista, Partido Popular, y ahí lógicamente cada presidente autonómico pues defiende los intereses del territorio que representa, y ahí sí que podemos encontrarnos pues que 2 presidentes autonómicos del Partido Socialista o del Partido Popular piensen cosas diferentes sobre cómo hay que atajar el problema de la financiación autonómica, ¿no? Es decir, que el escenario no es sencillo en ese sentido tampoco, Óscar. No, es un escenario muy complicado porque la política española actualmente está... Por otra parte, perdona, el otro día hablábamos de la reforma de la Constitución y decíamos, nos decía Enrique Cebrián, profesor de Derecho Constitucional, ahora no es buen momento para una reforma constitucional, pero es que nunca es buen momento para una reforma constitucional o de nada, ¿no? Con el tema de la financiación nos viene pasando lo mismo desde hace tiempo. No fue buen momento durante la pandemia, lógicamente, porque había una pandemia. No es buen momento en el momento más álgido del proceso independentista, por motivos evidentes. Es que nunca es buen momento tampoco, ¿no? Pero hay que hacerlo. Siempre se retrasa, ya lo he dicho antes, ¿no? Hace muchos años que se tenía que haber arreglado o modificado el tema de la financiación autonómica en este país. Está esa frase que repiten muchas veces los políticos, más creo que con un interés de conseguir un titular que un interés efectivo por llevarla a cabo, ¿no?, de que la política es el arte de llegar a acuerdos, ¿no?, o algo similar. Bueno, pues para eso están, ¿no?, aunque sean de partidos distintos y tengan creencias distintas y tengan recetas distintas para los mismos problemas, lo que tienen que hacer es llegar a acuerdos. En el tema de la vivienda, que es el mayor problema que hay en este país ahora mismo, probablemente hay una ley de vivienda estatal que no se está aplicando en las comunidades autónomas presididas por el Partido Popular. Una ley de vivienda que, entre otras cosas, propone el control de precios, la declaración de zonas tensionadas, etcétera. Yo no sé si eso funcionaría. Yo creo que hay que intervenir en el mercado de la vivienda, pero si no se aplica, no sabemos si va a funcionar. Parece complicado que lleguen a un acuerdo, parece complicado que las comunidades del Partido Popular digan ahora pues vamos a aplicar la ley de vivienda. Habrá que buscar otras alternativas y habrá que buscar puntos medios, porque lo que sí está claro es que los ciudadanos y las ciudadanas tenemos un problema de acceso a la vivienda enorme y que hay que solucionarlo. Y que la vía de la construcción de vivienda pública, que es algo que hay que hacer, porque España está en unos porcentajes muy inferiores a los de la media europea en cuanto a vivienda social y vivienda protegida, no puede ser la única, porque además eso es una solución a medio largo plazo. No se construye en 2 días una casa, ¿no? Y hay que dar respuesta inmediatamente. Además, en este país hay más de 3 millones de viviendas vacías. Es decir, no solo es un problema, como se dice, de oferta. Las viviendas están. Lo que tiene que hacer es salir al mercado. ¿Cuáles son los mecanismos? Pues eso es en lo que habrá que salir al mercado por un precio decente. Eso es en lo que tienen que intentar llegar a un acuerdo. La sensación es que con el tema de la vivienda va a peor. Podemos ver cualquier portal inmobiliario cada mes dice la vivienda ha vuelto a subir, ha vuelto a subir, ha vuelto a subir. Estamos llegando ya a unos precios tremendos. Yo estoy en plena búsqueda de piso y me estoy encontrando unas cosas que son alucinantes, y creo que ahí las administraciones son las que tienen que garantizar ese acceso a la vivienda de todas las personas, que además está en la Constitución y no lo están haciendo. Pero el componente ideológico y político en alguna de estas materias no debería tener tanta trascendencia como tiene. No debería tener. Porque son cuestiones que a veces no tienen ideología ni política. No, ya lo sé, y más en este momento. Pero no debería tenerlo. Habría que atender a otras circunstancias que son más relevantes, que difícilmente pueden pasar por ideologías.
Y eso es lo que hay que compartir, a lo que tú llamas acuerdo, a eso. ¿Y se pueden lograr esos acuerdos y dar satisfacción a estos problemas desde ideologías distintas? Pues sí, claro que sí, fijando cuál es el objetivo principal. Y con ciertas renuncias, entre unos y otros. Claro está, si son todo máximos, es muy difícil conectar todo ello. Ese es el esfuerzo que deben de hacer las comunidades autónomas. Y en el tema de la vivienda, que tiene tantas complejidades. En Aragón hay un proyecto de ley de vivienda muy interesante, que va a llegar a las Cortes inmediatamente, ¿no? Y dice cosas muy interesantes y, a mi juicio, muy positivas para intentar dar respuesta a la vivienda. Pero también es un tema estatal. También es estatal. Entonces, no conviven bien los instrumentos estatales y las actuaciones de competencia autonómica en esta materia. Entonces hay que resolverlo. Pues, sí, María. No, que simplemente al final hoy la conferencia es para poner en común todos estos puntos. Como tú decías, no van a llegar a acuerdos, pero sí que tienen que ser los puntos de partida para que después, desde el Congreso de los Diputados, pueda salir una serie de normativas, entre ellas, por ejemplo, los presupuestos generales del Estado, que serán los que marcarán parte de esta financiación autonómica o la parte autonómica que nos tiene que llegar a cada uno. 8:47 de la mañana. Vamos también con otros asuntos. Ahora nos marcharemos hasta Santander. Están allí un equipo de la radio, con Mario San Miguel, con Rafa Navarro, pero estamos pendientes también de otras cuestiones que tienen lugar aquí en nuestra comunidad autónoma. Por ejemplo, hoy se celebra un nuevo consejo de la Sociedad Nueva Romareda, Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de Aragón, con participación mayoritaria, y Real Zaragoza, una sesión en la que se van a adjudicar las obras del futuro campo de fútbol. Lo que ya sabemos, Esperanza, es que las obras van a costar menos de lo inicialmente previsto, ¿no? Sí, porque ya ahora sí se ha hecho pública la oferta económica con una mejor puntuación, y es la de la Unión Temporal de Empresas, la UTE, que conforman OHL y Altuna y Uria. La propuesta de esta UTE se proponen hacer este proyecto por 124,5 millones de euros, son 14 menos de los 138,5 por los que el proyecto salió a licitación. Cantidad, recordamos, sin IVA. La Sociedad Nueva Romareda deberá ratificar esta propuesta y hacer oficial la adjudicación de las obras. Está previsto que eso suceda hoy. 124,5 millones de euros para hacer ¿qué parte de la obra del nuevo estadio, Esperanza? El derribo de lo que queda del estadio, porque ya saben, se ha empezado derribando el Gol Sur, y completar toda la reconstrucción. Todo esto tendrá que estar listo en agosto de 2027. En este proceso quedan fuera otros contratos que saldrán a licitación más adelante, en 2026. Son la instalación de toda la tecnología que necesitará el estadio. Esto está valorado en algo más de 4,5 millones de euros. El césped, valorado en 1,5 millones, y los asientos por unos 3,5 millones de euros. En total son casi 10 millones que quedan pendientes. Y fuera de todo esto quedan también las obras del estadio modular que se construirá en el Parking Norte de la Expo. Bueno, pues un paso más en el campo de fútbol. María, finalmente 124,5 millones de euros en lugar de los 138,5 por los que el proyecto salió a licitación. En fin, una etapa más, un paso más. Vamos a ver, decimos siempre, en qué términos queda todo el proyecto, y vamos a ver qué novedades nos pueden contar hoy desde el Ayuntamiento, ¿no? Pues sí, bueno, a ver, es una buena noticia. Al final ha habido 3 propuestas en el que pues ha ganado, nos acaba de comentar Esperanza, OHL y Altuna y Uria. Lógicamente, bueno, que ahora salga por la licitación por ese dinero, habrá que controlarlo y que efectivamente vaya y se cumpla, pero sabemos que en una obra de esta envergadura pueden pasar 1000 asuntos diversos. La realidad es que al final, en 2027 o en verano de 2027, habrá una infraestructura que no solamente servirá para el fútbol o para el uso del Real Zaragoza, sino que ya sabemos, pues ya se ha confirmado también, que Zaragoza será subsede en un ya confirmado oficialmente Mundial de España y Marruecos, y que, bueno, grandes eventos que se hacían en tiempos pasados, en tiempos mejores, grandes eventos de otro tipo, como conciertos musicales que se podían hacer en la Romareda antigua, pues también se van a poder seguir haciendo, ¿no? Y eso al final atrae público, atrae gente y atrae, pues bueno, pues otro tipo de actividades que pueden ser interesantes y que pueden conseguir que nuestra ciudad vuelva a ser un foco de atención en diversos temas, como puede ser el deportivo o el futbolístico, y además en un 2027 que recordemos que Zaragoza es la ciudad europea del deporte. Pues bienvenida esta rebaja o este descenso en el importe, después de unas cuantas subidas que llegaron y de unas cuantas que vendrán con absoluta seguridad. Zaragoza necesita un estadio, eso es evidente, un estadio nuevo o una remodelación del actual, porque la situación en la que está y el estado en el que está es deplorable.
Y creo que debe salir dinero público para el estadio. No voy a ser hipócrita, es lógico que salga dinero público, porque además creo que es, como decía ahora María, excede lo que es el fútbol, ¿no? Excede el deporte, es un lugar en el que puede haber conciertos, etcétera, que pueden atraer a más gente a Zaragoza. El problema es que el modelo elegido, en mi opinión, es absolutamente erróneo, porque supone una cantidad de dinero público, un porcentaje de dinero público dentro de esa cantidad total enorme. Y creo que uno de los motivos que ha llevado a llegar a este acuerdo, sí, recordemos que se prometía un campo a coste cero para el erario público en la anterior legislatura con Jorge Azcón como alcalde, y que ahora estamos gastándonos o pagándolo casi todo de nuestros bolsillos, ¿no? La excusa de llegar al Mundial, en mi opinión, cuyas repercusiones han sido repercusiones positivas en Zaragoza y en la comunidad, han sido bastante sobrevaloradas. Es decir, yo no sé si la disputa de 7 partidos, 6, 5, los que sean, del Campeonato del Mundo en Zaragoza, amerita que se haga el enorme gasto de dinero público que se va a hacer para el estadio. Se habla de un impacto de 300 millones de euros. Eso es lo que habla el Ayuntamiento de Zaragoza. Sí, claro. También es parte interesada. Que no digo que no haya un impacto positivo, que lo habrá. Yo no sé si el impacto positivo, en mi opinión, está sobrevalorado, va a ser tanto como para que merezca la pena que salga tanto dinero público. Y al final se ha ido muy rápido para intentar llegar a este Mundial, y me parece que se podría haber llegado a un mejor acuerdo y haber conseguido un mejor equilibrio entre dinero público, aportación del club, que es mínima, y que si se hubiera dado más tiempo se hubiera conseguido aportaciones, otras fuentes de aportaciones de entidades privadas, seguramente alguna entidad bancaria, ¿no? Jorge Azcón siempre ha comparado el proyecto de la Romareda con el nuevo San Mamés, pero realmente tiene poco que ver. En el nuevo San Mamés aportó la Diputación de Vizcaya, aportó la Cucha, etcétera. Aquí están aportando solo el club, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, y el club bastante poco. Entonces, dejando claro que Zaragoza necesita un nuevo estadio, y vamos, clarísimo, y que tiene que salir dinero público, me parece que el sistema no es el más adecuado. Bueno, la decisión está tomada, y esto lo que indica es que hay que empezar a construirlo. Bueno, podría haberse hecho con menos, más probablemente, sí. Esto es un factor importante porque, recordáis, hubo una decisión de la Junta Administrativa o algo así de contratación que distorsionó tremendamente este objetivo. Luego fue censurado eso y anulado, porque tomó una decisión perturbadora para todo esto. Eso alejó determinadas iniciativas privadas. Recordarlo hace un tiempo. Pero bueno, ahora yo creo que ese estadio hay que construirlo bien, que no se dispare el gasto, que no se dispara el gasto en la ejecución, porque ahora se hace por 124 millones. Bueno, vamos a ver si es así o no, y dispondremos, como dice María, bueno, pues de unas instalaciones para todo, ¿no? A ver si ponen unas porterías mágicas que cuando tiren los contrarios... Con imán, unas porterías con imán. Hay que poner para que los balones del rival vayan todos al palo, efectivamente, sí. Tiene también un o las nuestras vayan dentro. Un simbolismo también para los aragoneses, ¿no? Y para los zaragozanos, ¿no? Además de todos los acontecimientos. Sí. A mí me parece que hay que hacerlos bien. Bueno, por hacer una petición al club que se escucha mucho desde el Fondo Norte en las últimas semanas para esta temporada, un marcador portátil para que los que están en el Fondo Norte tengan una visión de en qué minuto del partido está esta petición para el Real Zaragoza. Pues está escuchando el programa, supongo que a través de internet, Jorge Mas, por ejemplo. Oye, que se construya bien y no haya accidentes laborales en su construcción. No, desde luego, no. Y hay una nota al respecto. Sí. Que se esmere en la tutela y protección de la seguridad y salud de los muchos trabajadores que van a trabajar en esa obra. Eso desde luego. Guardo los últimos 5 minutos hasta que llegamos a las 9 de la mañana para que comentemos también lo que abordábamos en el tiempo de entrevista. Ese anuncio ayer del acuerdo entre la Universidad de Zaragoza y el Hospital Clínico de Zaragoza, por el que la universidad cede un terreno que tiene detrás de la Facultad de Medicina, que es, porque nos entendamos todos, que yo creo que es lo más sencillo, el parking que ahora mismo es gratuito de la zona de urgencias. Ese parking va a desaparecer, ahí se va a levantar un nuevo edificio que nos ha contado Rafael La Peña, está por ver qué usos exactamente va a recibir. Pero nos ha dicho Rafael La Peña, hay que entender que el Hospital Clínico tiene muchas nuevas necesidades porque el hospital está configurado con una visión de hace más de 50 años. Está celebrando ahora su 50 aniversario, así que el diseño es pensando incluso en tiempos pretéritos. Así que ahí va a haber una serie de cambios, va a haber una serie de novedades, y nos ha dicho también Rafael La Peña, esto va a suponer más contrataciones en el hospital público, un aumento de la plantilla, y nos ha dicho Rafael La Peña, esto va a permitir que más estudiantes hagan la residencia ahí, que más estudiantes se formen, y eso va a suponer que la universidad pueda aumentar más todavía de lo que ha hecho este año
si lo considera oportuno, que seguramente sí lo considerará, el número de estudiantes que cursan medicina en nuestra comunidad autónoma. No sé qué os parece el acuerdo. Voy a empezar por motivos evidentes por Juan García Blasco, que conoce bien la Universidad de Zaragoza, lógicamente, que ha tenido muchas responsabilidades, que tiene muchas responsabilidades en la Universidad de Zaragoza. Y Juan, ¿qué te parece el acuerdo y qué os parece la necesidad de nos ha dicho Rafael La Peña, no solo ampliar, ha dicho hay que reorganizar prácticamente el hospital entero? Claro, esto es un acuerdo de responsabilidad y de compromisos compartidos en favor de la sanidad en amplia extensión de la palabra. La universidad ha sido muy generosa, efectivamente poniendo a disposición de la consejería y del clínico esa parcela que tiene sus metros, y sin duda alguna eso puede contribuir a mejorar las instalaciones del clínico en su dimensión asistencial, en la amplia extensión de la palabra, pero también que a la universidad le importa, y por eso lo ha hecho, la dimensión formativa de sus estudiantes, de los estudiantes de medicina y de los estudiantes de ciencias de la salud, de la otra facultad que está pegada, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí pues esa colaboración puede ser muy positiva porque tiene muchos destinatarios en una parcela, como hemos comentado, tan importante como es la sanidad. Hay que darse cuenta que el clínico cubre muchísimas personas, ¿no? Atiende a muchísimas personas y atenderá más, porque nuestra población se está envejeciendo y las necesidades hospitalarias cada vez son más acuciantes, ¿no? Ahí me parece que esto es una forma de trabajar las administraciones públicas, en este caso la autonómica y la universitaria, en favor de la sociedad en su conjunto, ¿no? De la formación y de la buena asistencia sanitaria, sin duda. Sí, María, Óscar. Sí, bueno, a ver, son unas instalaciones que efectivamente tienen ya un tiempo, con lo cual todo lo que pueda ser mejorarlas, y además, como hablábamos en el caso anterior, ¿no? Incluso en una zona anexa a lo que es el propio hospital ahora y que permita esa reorganización. Las obras siempre son difíciles para todo el mundo, las reorganizaciones son difíciles, pero bueno, mejorar y poder tener un hospital de vanguardia es bueno, no solamente para la ciudad de Zaragoza, sino para la región en sí, porque al final son hospitales de referencia en el que según qué tipo de enfermedades se atienden a gente y a población de toda la región, y modernizar siempre es interesante. Que se puedan abrir mayor cupo en las vías universitarias que ya hay, entiendo que será para las dos, tanto para la pública como para la privada dentro del ámbito sanitario. Es bueno, porque así más gente que necesita o que quiere estudiar, y por eso vemos también esos números clausus que hay cada año cuando llegamos al momento de junio en los estudios, en las carreras de salud, siempre son muy altos porque hay muchísima gente interesada. Yo creo que eso también da cabida a que la gente esté aquí. Ahora que cuando terminen los estudiantes sigan trabajando aquí o se mantengan trabajando aquí, por mucho que haya más plazas de trabajo, no sé si será algo que realmente sea una realidad, si solo cambia el que haya más plazas dentro del clínico para trabajar. El fortalecimiento de los servicios públicos, en este caso de la sanidad pública, siempre es una buena noticia. Y si además esto sirve para mejorar esa dimensión formativa que comentaba Juan por el acuerdo con la universidad, pues miel sobre hojuelas, es decir, una excelente noticia. Ahora, yo me quedo con lo último que le preguntabas a Rafael La Peña, ¿no? Sobre si esto va a conllevar la contratación de más profesionales, porque claro, el aumento del espacio, digamos, que tiene el clínico debe venir acompañado, si de verdad se quiere fortalecer la sanidad pública, por contratación de más profesionales, por mayores materiales, por mayores herramientas, por una mejora, en definitiva, de la sanidad pública, porque no sea la única estrategia para reducir las listas de espera el derivar operaciones a la sanidad privada, que es lo que se está haciendo ahora mismo y que es lo que se hizo también en el gobierno anterior. No es algo que solo se haga en este gobierno. Y yo ahí ya tengo más dudas. Ayer le decía a Iván Carpi, el portavoz de Sanidad del Partido Socialista, a José Luis Bancalero, el consejero de Sanidad, en el debate de las Cortes sobre el nuevo mapa sanitario, que viendo lo que ha hecho el Partido Popular en comunidades como Galicia, como la Comunidad Valenciana, como Madrid, con la sanidad pública, temía que pudiera ser reestructuración del mapa sanitario fuera un eufemismo para hablar de recortes. Ojalá que no. Ahora seguimos con la tertulia. 9:00 a.m. Como siempre hasta ahora vamos a actualizar la información. Ana Sánchez Borroy, ¿de qué estamos pendientes ahora mismo? Buenos días. Buenos días, hoy miramos a Santander. Allí se celebra una conferencia de presidentes que tiene previsto abordar, entre otros asuntos, la financiación autonómica. Allí tenemos también una unidad móvil de Aragón Radio con Mario San Miguel en la producción y con Rafa Navarro. Rafa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Efectivamente, con la llegada de autoridades que se está produciendo en estos momentos al Palacio de la Madalena de Santander, dentro de unos minutos comenzará oficialmente ya esta conferencia de presidentes. Lo hará primero después de la llegada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la del rey Felipe VI, con el saludo de las autoridades, la foto de familia. Después el rey se reunirá junto con el presidente del Gobierno y mantendrá ese encuentro con todos los presidentes autonómicos, y será a las 11, después de una declaración institucional, cuando comience la reunión plenaria propiamente dicha de la conferencia de presidentes, donde, como dices, se va a hablar mucho sobre financiación. El presidente aragonés, Jorge Azcón, va a exigir que se compense a nuestra comunidad autónoma, es decir, que no se lleve a efecto la merma de 87 millones de euros en la financiación prevista para el año 2025 y que no haya privilegios para ninguna comunidad autónoma, como por ejemplo para Cataluña. También se va a hablar mucho sobre vivienda, inmigración y sobre la falta de profesionales sanitarios. Gracias, Rafa. Además, el Instituto Nacional de Estadística acaba de publicar hace un momento los datos de la inflación de noviembre. Según los datos que se han publicado, la tasa anual de inflación en noviembre aceleraba hasta situarse en el 2,5% anual en Aragón. Son 3 décimas por encima del dato de octubre. En el conjunto de España, la tasa de inflación en noviembre también aceleraba para quedarse en el 2,4% anual. En este caso son 6 décimas más que en octubre. De vuelta a Aragón, en Zaragoza, la alcaldesa Natalia Chueca visita hoy las obras de la Romareda y dará más detalles sobre la oferta económica para la nueva fase de los trabajos. Borja Rodrigo. La Unión Temporal de Empresas que conforma OHL, Altuna y Uria ha presentado la mejor oferta económica para construir la nueva Romareda por valor de 124 millones de euros. Estos son 14 millones menos que los 138,5 por los que el proyecto salió a licitación. Hoy se celebrará un nuevo consejo de la Sociedad Nueva Romareda, compuesta por el Ayuntamiento, Gobierno de Aragón y el Real Zaragoza, una cita en la que se ratificará la oferta para después hacer oficial la adjudicación de las obras del futuro estadio. Hoy buenas noticias para los amantes del deporte blanco. A esta hora se inaugura la nueva temporada de esquí en el Pirineo aragonés. María Ángel Pérez. Y lo hace con la apertura de los centros invernales de Formigal y Cerler del Grupo Aramón, Panticosa y Valdelinares. En Teruel está previsto que lo hagan mañana. También lo hacen Astún y Candanchú. En total 120 kilómetros esquiables con espesores que en algunas zonas alcanzan el metro, de calidad nieve-polvo. Las bajas temperaturas han permitido activar el sistema de inhibición y asentar y mantener la nieve que caía en los últimos días. También abren las estaciones de esquí de fondo de Llanos del Hospital y el balneario de Panticosa. El sábado harán lo propio Lince y Pineta. De la nieve al campo, los jóvenes agricultores de Teruel van a hablar hoy del problema del relevo generacional. Eva Lázaro. El área de jóvenes de Uvaga ha organizado una jornada en la comarca del Geiloca para abordar este problema, plantear estrategias y buscar soluciones. Los participantes visitarán la quesería de Ojos Negros, la pequeña empresa familiar de Azafrán La Carrasca en Blancas y la explotación ganadera de Torralba de los Isones, entre cabritos, que además de la crianza de animales ofrece experiencias turísticas. Son iniciativas de éxito y que llevan gente joven y que demuestran que hay futuro en el sector primario. La jornada concluirá con una mesa redonda y debate sobre uno de los problemas que afecta al sector, el relevo generacional. Según datos de 2023 del sindicato UAGA, Aragón pierde 200 agricultores al año y la edad media de los que siguen en activo es de 61 años. Se incorporan al sector 159 jóvenes, una cifra insuficiente para garantizar la continuidad. Por otra parte, la decisión de ampliar las instalaciones del Hospital Clínico Universitario en Zaragoza lleva ahora a reflexionar sobre las necesidades de este centro y a pensar cómo se van a emplear los nuevos espacios, también los viejos. Se van a mejorar las instalaciones, habrá más recursos, plantilla y se podrán utilizar mejores tecnologías. También mejorará la capacidad para formar a nuevos estudiantes. Hoy hemos hablado aquí en Aragón Radio con Rafael Lapeñas, el gerente del sector sanitario Zaragoza 3. Esta ampliación, lógicamente, va a conllevar ampliar instalaciones que van a permitir capacitar a más estudiantes pregrado, más residentes posgrado, y todo ello va a redundar en que la universidad va a encontrar un mayor apoyo docente y unas instalaciones adecuadas y al día para esa labor tan importante que desarrolla. No hay que olvidar que este es un hospital íntimamente ligado a la universidad. En deportes, el CaixaBank Zaragoza lograba ayer una nueva victoria en la Euroliga femenina. Pepe Borque, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. El equipo se imponía a Venecia, rival directo en la pelea por la clasificación para la siguiente fase de la competición, y además lo hizo por una diferencia de 8 puntos, algo que puede ser importante para deshacer posibles empates a victorias al final de este grupo. El domingo el equipo recibe a Ferrol en una nueva jornada de Liga, mientras que el equipo masculino se medirá al FC Barcelona también el domingo en el pabellón Príncipe Felipe, pero a las 6:30 de la tarde. En fútbol,
El Real Zaragoza entrena a las 10:30, última sesión antes del encuentro de mañana en Eibar. Keidi Bares será baja por acumulación de amonestaciones, por lo que Víctor Fernández tendrá que introducir al menos un cambio respecto al equipo titular de la semana pasada en Coruña. Y el domingo, la Sociedad Deportiva Huesca visita al líder, el Racing de Santander, con la duda de Gerard Valentín, que ayer entrenaba al margen de sus compañeros. Y en Primera Federación, mañana a las 3:30, la Sociedad Deportiva Tarazona se mide al filial del Athletic Club de Bilbao. Además, esta tarde a las 8, Badahuesca recibe al Ciudad de Logroño en el Palacio de los Deportes, y mañana Pamesa Teruel Voleibol visitará la pista del San Roque a las 5 de la tarde. Y cerramos con el tiempo. Luismi Pérez, buenos días. Buenos días. Pues sigue esta situación completamente nublada, con nubes en cualquier caso poco activas y algunas gotas, si acaso van a llegar a caer, en la linde ya con la provincia de Soria y en el curso del río Piedra aproximadamente. Lluvia muy poco destacable. También tenemos algunos bancos de niebla básicamente en el sur y centro de la provincia de Huesca, pero ya se van las lluvias y nevadas de las últimas horas. Hay que decir que el ambiente hoy se va a suavizar ligeramente esta tarde porque tendremos algunos claros más, pero mañana y el domingo, sobre todo mañana, volverán las nieblas bien prietas al Ebro, que no se van a deshacer y por tanto hará bastante frío en esas zonas. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. 9 de la mañana, 7 minutos, aquí seguimos en el tiempo de tertulia con Óscar Civieta, con María López, con Juan García Blasco y con la mirada puesta ahora también en el inicio, hoy mismo, y luego lo comentaremos mucho en el tiempo a la carta con Luismi Pérez, de la temporada de esquí. Luismi, aprovecho y te pregunto, ¿qué tiempo van a tener los esquiadores este fin de semana? ¿Bien, mal, regular? Una situación idílica, Javier. Idílica. Sí, y además, por si fuera poco, algunos centímetros de nieve fresca llegarán a rebañarse mañana por la noche y el domingo, y con poca ventisca, que eso es importante. Mira. Si pusieran una foto al lado de la definición de felicidad en el diccionario, sería la de la cara de Ainara Guerri. Luismi, fíjate bien. Sí. ¿Sí o no, Ainara? Bueno, es un momento muy, muy importante. Mira cómo intenta adornarlo. Que sí, hombre, que sí. Es muy importante, pero por la práctica del esquí luego también es muy importante porque es la reactivación fuerte de los valles en el Pirineo y en Teruel. El otoño no es malo porque cada vez está más desestacionalizada la visita a estas zonas, pero no deja de ser el momento importante después del verano, ¿no? Que el verano ya hace días que cerró sus puertas. Así que mucho trabajo allá arriba. Les voy a contar una cosa. Desde ayer Ainara no responde a los WhatsApps, pero tiene el móvil en la mano constantemente. Pero no responde a los WhatsApps. O sea, debe estar todo el rato mirando cómo están las estaciones, cuáles son las aperturas, o las cámaras fijas que hay, que se ve. Las cámaras fijas, Ainara. Sí, no, y además es que tengo hasta la temperatura con la que han amanecido. Sí, puedo deciros que hasta ahora normalmente los remontes se abren a las 9, o sea, hace 8 minutos. Hay gente que ya está subido en un remonte, y eso para alguien que adora esquiar y que la última vez que se subió a un remonte fue en el mes de marzo, pues es que ha pasado mucho tiempo. Venga, amanecemos en Formigal ahora mismo, Luismi, con 0 grados, ni frío ni calor. 16 remontes abiertos. Estamos hablando del área de Formigal, porque el área de Panticosa abrirá mañana, ¿vale? Son 2 sectores unidos bajo la misma estación. 30 pistas para Formigal con 38 kilómetros disponibles, espesores entre 20 y 55 centímetros, nieve polvo dura, depende de la zona. Nos vamos a la otra parte del Pirineo, Cerler. Encontramos allí ahora mismo 10 remontes abiertos, 19 pistas, 25 kilómetros, espesores muy parecidos, entre 25 y 60 centímetros, la nieve polvo. El Valle del Aragón, con la apertura de Astúnica de Candanchú juntos, suman 21 remontes, 55 pistas, nieve polvo, ojo, con espesores de entre medio metro y 1 metro. Temperatura fría esta mañana, -2 en Astún, -1 en Candanchú. Si separamos las estaciones, encontramos que en Astún hay 23 kilómetros y medio y algo más de 16 en Candanchú. Y un guiño al esquí de fondo, porque estaremos al lado del esquí alpino. El esquí de fondo también se inaugura. Hoy encontramos parte de nieve en Llanos del Hospital, 11 kilómetros, 1 metro de nieve polvo. Y vamos al balneario de Panticosa, su circuito de fondo con 5 kilómetros y medio y mucha nieve también polvo, 90 centímetros. Bueno, pues unos días más tarde de lo que hubiese sido el escenario soñado, el del Puente de la Constitución, unos días antes de otros escenarios que hemos vivido estos años de atrás, donde a veces incluso las temporadas han comenzado pues a finales de mes o incluso a comienzos del mes de enero, pero la temporada de esquí ya está aquí, uno de los motores, Juan, importantes también para la economía de la comunidad autónoma. Imaginaos que el panorama de la financiación autonómica fuera como el que acabas de describir ahora para las estaciones de esquí, satisfactorio, ¿verdad? Pero yo creo que esto es muy importante, lo habéis dicho, ¿no? Porque esto revitaliza los valles, la actividad, el empleo, el turismo y la diversión y el deporte, para que
climática, ¿no? Por tanto, yo creo que son de esas excelentes noticias que están en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Parece que es la naturaleza la que aúna las voluntades, más que las personas, ¿no? Ojalá sea así como has descrito. Por cierto, me he dejado Teruel. Sí. ¿Cómo puede ser? Valdelinares. Javalambre no abre de momento, ¿no? Javalambre no abre. Preguntaremos enseguida por ello. Sé que se está trabajando. Son dos estaciones que tienen la suerte de ser referente en la fabricación de nieve artificial, porque son muy frías y tienen una red de nivación que la mayoría de las temporadas, muy poca precipitación de nieve es la que cubre el manto. Realmente lo que cubre es la nieve artificial. Podemos decir Valdelinares, que abre hoy con 8 remontes, con 5 pistas y más de 10 kilómetros esquiables. Calidad de nieve a esta hora, -1 grado, calidad de nieve polvo dura y casi 1 metro de nieve. 30 centímetros en la mínima, 90 la máxima. Óscar. Me da un poco de miedo y casi pudor hablar de esto al lado de Ainara, pero bueno, vamos a ello. Creo que es una buena noticia, desde luego, para los empresarios de la zona, para los trabajadores de la zona, para los municipios de la zona, pero es una buena noticia que en parte viene provocada, en mi opinión, por una mala decisión, que es la de aportar o invertir 80 millones de euros para crear nieve artificial. Creo que es una decisión que tomó el Gobierno de Aragón que va en contra o en parte en contra de la realidad climática actual que estamos viviendo y de las previsiones sobre la cantidad de nieve que va a haber en el Pirineo en los próximos años, ¿no? Yo no digo con esto que haya que dejar de lado el sector de la nieve, y lo digo siempre y lo aclaro porque es muy importante para esta comunidad y por supuesto no hay que desdeñarlo, pero me parece que habría que buscar un mejor equilibrio entre adaptarnos al cambio climático, seguir apoyando al sector de la nieve del que viven muchísimas personas en esta comunidad y seguir fortaleciendo otros atractivos que pueda tener el Pirineo. Si tú inviertes 80 millones de euros en crear nieve artificial, más allá del gasto energético, de agua que pueda tener, que ahora los cañones son muy modernos y funcionan muy bien, creo que lo estás haciendo por necesidad, en detrimento de otros atractivos del Pirineo que también se deberían fortalecer, pensando en un futuro en el que la nieve va a escasear, o eso es lo que dicen los expertos. Por lo tanto, buena noticia, como he dicho antes, pero me parece que habría que pensar también en otros atractivos. Yo, hablando de nieve y del inicio de la temporada, casi que le preguntaría a Luismi cómo va a ser el viento en esas zonas, porque sobre todo, y miró directamente en el Cogulla o en el Ampriu, como haga mucho viento, lo que ha caído se va a quedar en el pueblo y no se podrá esquiar. Sí, muchas veces nos encontramos con eso, ¿no? Que estamos esperando de que nieve, cae mucha cantidad, pero después o viene con mucho viento o bien hay tanta cantidad de nieve que después eso son avalanchas, son cortes de carreteras, son cierres de accesos o de pistas de remontadores, que al fin y al cabo no hace aprovechar esa cantidad de nieve caída. Lo que vamos a tener este fin de semana y probablemente toda la semana que viene es de poco viento en las estaciones de esquí. La nevadita, será nevadita, que tendremos este fin de semana, sobre todo, de hecho, como suele ser habitual también en estas situaciones de norte-noroeste que tendremos más hacia el Valle del Aragón y la cabecera del Valle de Tena, esa nevadita vendrá con poco viento, no vendrá con ventisca, por tanto no tendremos un tiempo demasiado complicado para poder empezar ya a disfrutar de esos centímetros de nieve fresca, empezar a desvirgar esas pistas de esquí. La semana que viene, además, todo parece indicar que se va a plantear el anticiclón, que aunque mucha gente pueda pensar, uy, el anticiclón es malo porque no hace nevar, ahora, después de este paquete que ha caído, es lo mejor que nos puede pasar, porque además no será un anticiclón muy cálido. Lo malo sería que fuera muy cálido y por tanto se derritiría la nieve o habría una transformación rápida, se volvería una nieve incluso húmeda a mediodía. No parece que sea el caso de la semana que viene, un anticiclón bastante frío y de esa manera muchos días para poder disfrutar de tiempo tranquilo en esas zonas elevadas. Eso sí, anticiclón también es sinónimo de que en el Ebro pues las nieblas se van a echar y el frío va a ser muy presente. Va a hacer más frío en Zaragoza que quizás en Cerler la semana que viene. Fíjate, las paradojas del tiempo. Sí. 9:15 de la mañana, nos vamos a marchar hasta la estación de Valdelinares para saludar a su director, Mario Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Están en marcha ya o todavía no? No, nosotros empezaremos a esquiar mañana sábado. Sí, no, me refería con los preparativos de trabajo, de pistas, etcétera, etcétera. Sí. Estamos ya rematando todos los trabajos de pistas, poniendo protecciones, pisándolas, poniendo los remontes en orden. Todo el personal que se está incorporando hoy para arrancar la temporada. Lo cierto es que es un día con una vorágine tremenda y que estamos esperando todos con muchísimas ganas para que mañana los esquiadores vengan y disfruten de
la estampa que tenemos en la estación, que es una estampa realmente bonita. Está todo el Pinar nevado, con una nieve fantástica, con un frío importante y que nos está permitiendo tener unas condiciones magníficas para esquiar mañana en nuestra estación de Valdelinares. Es decir, manejan unas previsiones de buen fin de semana de apertura. Sí, la previsión meteorológica es buena. Además, por aquí esa nevada que vaticináis para el Pirineo no creo que nos llegue, porque es de noroeste. Aquí llegan en menos cantidad, si cae será algún copo suelto. Y lo cierto es que nos va a permitir tener un fin de semana de arranque pues muy bueno. Estábamos comentando ahora, señor Gómez, que bueno, ustedes son unos de los grandes expertos, ¿no?, en la fabricación de nieve. Muchas temporadas han logrado, de hecho, innivar las pistas sin que haya caído nieve natural. ¿Este año es este caso o este año se han tenido nieve ya? Sí, no, este año es diferente, este año ha nevado. Estas nevadas que han entrado en el Pirineo han llegado hasta aquí abajo, no con tanta fuerza, pero sí que tenemos una nevada muy bonita y además, hemos reforzado con todos estos sistemas de producción para que la cantidad de nieve sea importante en todas las pistas que tenemos operativas para esquiar. ¿Cuánta gente puede llegar a esquiar este fin de semana ahí en las pistas de Valdelinares? Pues mira, desde que anunciamos la apertura, lo cierto es que las reservas han empezado a entrar y bueno, esperamos que no sea de gran afluencia, pero una afluencia media seguro que tendremos. Vendrá mucha gente a recoger sus abonos de temporada, vendrá mucha gente a probar por primera vez la nieve y bueno, lo cierto es que media entrada esperamos seguro. Ajá. ¿De dónde van a ir esquiadores? ¿De dónde estiman que van a ir esquiadores? Pues van a subir básicamente de la Comunidad Valenciana, que están deseando subir para arriba ya a sus montañas. Ellos consideran las montañas de Teruel como sus montañas y sus estaciones y nosotros encantados de que sea así. Ajá. ¿Y cuándo va a abrir Javalambre, señor Gómez? Pues mira, la meteorología es muy diferente, aunque están al lado de las sierras. Es distinta. El Javalambre, los vientos son mucho más fuertes y lo cierto es que estamos trabajando duro y esperamos a lo largo de la próxima semana poder ya dar buenas noticias, porque la verdad es que ahora los trabajos están yendo muy bien. Ajá, es decir, que igual para el fin de semana del 20-21-22. El objetivo es, de cara a las fechas navideñas, que las 2 estaciones de esquí de Teruel estén ya operativas. Aprovechar los puentes de Nochebuena, aprovechar el puente de fin de año también, ¿no? Entiendo. Sí, así es. Sí, perdone. Que la Navidad para nosotros es el donde nos jugamos la temporada y es muy importante estar ya operativos previo a la Navidad. Le iba a preguntar precisamente esto. Esta segunda quincena de diciembre es muy importante para las estaciones, también para la suya. Sí, desde luego. Aquí es cuando estas fechas navideñas, desde el día 26 hasta los Reyes Magos, son los días de más afluencia del invierno y lo cierto es que si las perspectivas son buenas, con Valdelinares ya funcionando y con Javalambre a punto de hacerlo, pues lo cierto es que las expectativas son optimistas. Mario Gómez, director de Valdelinares, que vaya bien el inicio de temporada mañana. Un saludo. Muy bien, muchísimas gracias y si os apetece venir a disfrutar de las laderas de Teruel, pues aquí os esperamos. Venga, tomamos nota. Muchísimas gracias. Recogemos la invitación. El director de Valdelinares, y vamos a saludar también a Andrés Pita, subdirector general de Astun. Señor Pita, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Muy bien. ¿Están en marcha ya? Sí, estamos en marcha. Estamos ya pisando nieve, sí. Pero pistas abiertas, han abierto hace 20 minutos. Pistas abiertas. Sí, todo como estaba previsto y la verdad muy contentos de tener en esta fecha pues la estación como la tenemos y poder haber abierto con tan buenas condiciones. Si me lo llegan a decir hace 15 días, pues no me lo hubiera creído, la verdad. Ya. O sea que ahora mismo tienen gente que no está trabajando, sino que está esquiando. Sí, todo el mundo esquiando, sí. Sí, lo que tiene que ser. ¿Va a ser un buen fin de semana, señor Pita? Pues yo espero que sí, porque es verdad que el puente, bueno, pues se nos escapó por un pelo, pero bueno, la gente al principio siempre está con mucho mono, tiene muchísimas ganas de esquiar, llevamos todos mucho tiempo sin pisar la nieve y la verdad es que yo creo que con el tiempo que va a hacer y las condiciones que tenemos, pues va a ser muy muy buen fin de semana. Nos está diciendo nuestro meteorólogo además que el tiempo va a acompañar, ¿no? Tanto el tiempo, digamos, meteorológico como el estado de la nieve también. Sí, hoy está un pelín más feucho el día, pero ya a partir de mediodía ya dan buen día, dan sol y todo el fin de semana dan frío y la nieve está súper bien, recién caída y bueno, pues mejor imposible para empezar, o sea que no, ninguna queja. ¿Novedades que tienen ustedes para esta temporada? Bueno, a ver, la principal novedad, que lo digo, y aunque es una cosa de todos los años, es renovar el acuerdo con nuestros vecinos de Candanchú y poder ofrecer a la gente, pues todos los años 100 kilómetros de pistas conectados, ¿vale? Y más, pues cuando estamos próximos a culminar esa unión con el tema de la telecabina en poco tiempo, espero, ¿no?
Entonces, luego hay muchas cosas, evidentemente. Hemos modernizado cafetería, hemos modernizado hotel, hemos comprado una cinta nueva, pues tenemos innovación artificial nueva. Bueno, hay muchas cosas, pero lo principal es que nuestro producto sea el doble y sea esto un Candanchú, que es lo que toda la gente del Valle lo requiere, ¿no? Andrés Pita, subdirector general de Astún. Que vaya muy bien el fin de semana y la temporada. Un saludo. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. 9:21 de la mañana. Luego retomamos todo lo relacionado con el tiempo a la carta con Luismi Pérez. Luego esperamos sus llamadas. En la recta final de la tertulia, un protagonista más en forma de sonido. José Luis Ábalos. Se ha tocado todos los extremos ya conocidos y ya publicados por ustedes. Yo creo haber dado las aclaraciones suficientes. Me he comprometido ahí mismo como a voluntad mía, a entregar la documentación que ya llevábamos, pero la entregaremos de modo oficial, que acredita cuanto he dicho. Ayer cerramos la tertulia con música de Joaquín Sabina, con el Lo niego todo de Joaquín Sabina, y bueno, no sé si fue premonitorio, tampoco parece que hubiera que ser demasiado visionario para acertar con que Ábalos lo iba a negar todo. Ayer Ábalos descargó la responsabilidad fundamentalmente en Koldo y en Víctor de Aldama. Óscar, ¿qué te parece la declaración? Lo previsible, como tú decías, ¿no? Lo negó todo, fue absolutamente autoexculpatoria, se mostró colaborativo. Hay que decir que ahora mismo no hay nada concreto contra Ábalos porque no se lo puede investigar, porque está aforado. Veremos a ver si esto más adelante se convierte en otra cosa, ¿no? Este es un caso que, así como hay otros en el entorno del Partido Socialista, que creo que no podrían tener otro final que no sea el archivo, desde luego, tiene unas bases jurídicas bastante sólidas como para que llegue a algo y como para que llegue a haber penas. ¿Hasta dónde va a llegar? Eso ya no lo sé, ¿no? El Partido Popular ya ha decidido que Sánchez es el número 1, pero la realidad es que ahora mismo no hay nada contra Sánchez y que el Partido Socialista ha actuado como creo que hay que actuar en estos casos, que fue expulsando a Ábalos en cuanto se supo que podía estar implicado. Entonces, a partir de ahora, pues que siga la investigación, caiga quien caiga, y si Sánchez es el 1, pues que se vaya al día siguiente. Pero repito, ahora mismo, más allá de esa responsabilidad invigilando que debería haber tenido si se confirman estos presuntos delitos, no hay nada contra él. Bueno, este es un tema que va de largo. Lo importante aquí no es lo que ha dicho a los periodistas, lo que ha dicho Ábalos, que ha dicho al juez, porque él hace su versión personal, ¿no? Lo importante es las diligencias que se van a llevar a cabo, porque no solamente ha testificado o ha declarado él, sino también vienen los otros dos sujetos después. Por tanto, el juez, con esas diligencias, con las pruebas que se pongan encima de la mesa, irá instruyendo poco a poco y al final tomará una decisión. Efectivamente, si hay indicios para la imputación, pedirá el suplicatorio al Congreso para Ábalos, ¿no? Y seguirá. Bueno, pues vamos a ver esto en qué termina, ¿no? En qué termina. Yo creo que ahora es muy difícil opinar. Es muy difícil opinar, so pena de aventurar muchas cosas y ponerle demasiada imaginación a los temas, ¿no? Vamos a dejar un proceso, y un proceso de estas características es así. Tiene que instruir muchas diligencias, muchas comparecencias, muchas pruebas, y todo ese material probatorio al final terminará en lo que sea, en procesamiento, en no procesamiento, de quién, por qué vía. Por tanto, Ábalos no añade nada. no añade nada de interés. Cuando las personas que están dentro de un tema judicial, bien sean los investigados antes imputados o bien sean las personas, los denunciados, ¿no? Los denunciantes, siempre que es alguien famoso, pues al final hay un juicio paralelo, que es lo que está pasando ahora. Al final a esa gente muy conocida, son temas de los que todos opinamos, pero por otro lado la justicia, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente hay que esperar a ver las otras declaraciones, a ver luego lo que dice el juez, y si realmente sigue adelante, pues por mucho que haya contado ahora algo a la prensa, es que el juez habrá visto indicios, y si no, pues es que realmente no los habrá visto. Vamos cerrando. Son las 9:25 de la mañana, nos queda la banda sonora, los mensajes de los oyentes y terminamos. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful.
since we've no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight. Por la cara María López pero ¿de qué querías que eligiera? Si no es esto, si es que tenía que elegir esto. Me está diciendo así con los brazos y con la cara. Pues hombre, es que si no, a ver, ¿qué de Ábalos ya hemos puesto? O sobre esos temas, o de la conferencia de presidentes, pues bien, vale. Podríamos buscar algo de concordia si se quiere, pero hombre, yo creo que hoy además es casi de lo que más hemos hablado, ¿no? Es de la nieve, del inicio de la temporada y además, bueno, pues como estamos en medio ya del Adviento, encarándonos directamente hacia la Navidad, pues es una canción que sin ser un villancico, pues siempre recuerda a la Navidad y bueno, dependiendo de la edad que tengas, incluso hasta te puede recordar a cierta película que se veía por estas fechas. Le ha gustado hasta Juan García Blasco, ¿eh? Y eso que no es en español, que Juan suele ser muy reivindicativo con lo de que las canciones sean en español. Sí. No, pero le ha gustado a Juan, ¿no? Juan. Has hecho incluso, aunque cante en inglés te gustará, ¿no? A ver, Juan, no te pongas. Aunque cante en inglés te gustará. No te pongas ahora estupendo que has hecho hasta un amago de coreografía, que se te ha visto en las cámaras para la retransmisión de YouTube. Que vaya bien la mañana. Igualmente. Buen día, buen viernes, buen fin de semana. María, Juan, Óscar, que vaya muy bien. Gracias, buenos días. Igualmente a todos. The lights are way down low. So let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally say goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll only hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. Long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Vive los vinos de Calatayud. Encuéntralos cerca de ti. Pide un Calatayud y gana premios. En tiendas especializadas y en el Tubo de Zaragoza, gana otra ronda. Calatayud Garnachas Excepcionales. Pide un Calatayud, disfrútalo y sigue ganando. Aragón Alimentos Nobles. Cofinancia Unión Europea y Gobierno de Aragón. Un año más regresa a Aragón Radio, La Noche Más Mágica. Nuestro objetivo, tu ayuda. Una iniciativa solidaria que consiste en la recogida de juguetes nuevos o en buen estado y regalos para nuestros mayores que viven solos o en residencias. ¿Quieres colaborar? Deja tus juguetes y regalos en nuestros puntos de recogida en Huesca, Zaragoza y Teruel. Toda la información en lanochemasmágica.es. El equipo de deportes te espera, como siempre, en Aragón en Juego. Mañana, desde las 6 de la tarde, Eibar Real Zaragoza. El domingo, por la mañana, a las 12, Casademont Zaragoza, Ferrol. Y por la tarde, a partir de las 6, Racing de Santander, Sociedad Deportiva Huesca. Casademont Zaragoza, Barcelona. Escúchanos en la FM, en aragonradio.es o en nuestra aplicación móvil. Aragón Radio con el deporte aragonés. Pepe Borque, ¿qué tal, Pepe? Muy buenos días. ¿Qué tal, Javi? Muy buenos días. Mañana el Real Zaragoza quiere y necesita reencontrarse con la victoria en Eibar. Eso es, a las 6:30 comenzará un partido en el que, por cierto, podría haber un regreso a la convocatoria. Cuéntanos, Edu García, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, salvo contratiempo. En el último entrenamiento, que va a dar comienzo a las 10:30 en la Ciudad Deportiva, Mario Soberón va a regresar a la lista de convocados del Real Zaragoza para enfrentarse a la Sociedad Deportiva Eibar mañana a las 6:30 en el estadio de Ipurúa, después de que el delantero cántabro se haya perdido por lesión los últimos 9 partidos de Liga. Va a estar, por lo tanto, a las órdenes de Víctor Fernández mañana en Ipurúa, como también va a estarlo Marcos Luna después de esas molestias con las que acaba
acabó el partido del fin de semana pasado en Riazor. Hoy, por lo tanto, última sesión. Después comparecerá Víctor Fernández ante los medios de comunicación en la previa de un partido en el que el Real Zaragoza buscará volver a ganar prácticamente mes y medio después y donde tan solo ha ganado una vez en su historia, en el Estadio de Ipurua. Gracias, Edu. Pues ya ves, Javi, todo apunta a que el intermitente Soberón, puesto que lleva 3 semanas entrenando un día sí y un día no, de una vez por todas va a regresar a la convocatoria en Liga. Ojalá. Esperemos que además sea para continuar con ese acierto goleador. Por cierto, que todo apunta también a que Víctor Fernández mantendrá el sistema utilizado en Coruña, que introducirá un cambio que va a ser obligado, ya que Keidi Vares se encuentra sancionado, por lo que será o Francho o Toni Moya quien ocupe su lugar en el 11, y como siempre desde las 6 mañana aquí, Aragón en juego con Jorge Hernández y todo el equipo para contar ojalá esa victoria del Real Zaragoza. Y como siempre también en la previa, Fernando Ramos desde su tribuna. Fer, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Estamos ya en puertas de una nueva jornada, pero se está hablando mucho también del mercado de invierno, sobre todo desde el del Real Zaragoza, que es ahora quien peor lo está pasando y quien parece que va a encontrar ahí su regalo de Reyes Magos para que le solucionen la papeleta. Si tiramos de hemeroteca, el Real Zaragoza no ha reaccionado nunca demasiado a esos fichajes de invierno, no porque no haya fichado, se han venido un montón, ha habido un año que vinieron hasta 7 futbolistas. Es cierto que ese año se falló muy poco, porque vinieron muy buenos futbolistas. Aquel año de Eliseu, del Chupete Suazo, de Contini, de Jarosic, de Edmilson, en fin, un montón de futbolistas que elevaron mucho el nivel de la plantilla, pero no parece que este año se vaya a ir por esos derroteros. No sé yo si los mejores fichajes ya los tenemos y son jugadores que hay que recuperar. A Duárez y a Queche, me quedo con estos dos, Javier. Hay que ponerle las pilas cuanto antes. Si conseguimos que los dos jueguen a un buen nivel, quizás sean los 2 mejores fichajes del mercado de invierno del Real Zaragoza. Eso sí, por favor, que los Reyes o Papá Noel o quien sea no se olvide del central. Buenos días. Buenos días, Fernando. Y el domingo, Pepe, el Huesca visita al líder, al Racing de Santander. Y aunque las dinámicas de uno y otro equipo son diferentes, 2 victorias consecutivas del conjunto aragonés que chocan con las 2 derrotas que suman los cántabros, de luego será un partido muy complicado. ¿Cuál es hoy el plan del equipo? Cuéntanos, Jorge Puyolo, buenos días. Buenos días, la Sociedad Deportiva Huesca se ejercitará hoy por la mañana a las 10:30. Antes hablará Antonio Hidalgo, el entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, para hacer la previa del partido de este domingo frente al líder de segunda división, que lleva 2 derrotas consecutivas. El Huesca, por su lado, acumula 2 triunfos consecutivos en Liga, además del triunfo, el pase copero frente al Nasti de Tarragona. Los ostenses estarán muy atentos en la sesión de entrenamiento a Gerard Valentín, que ayer tuvo que retirarse y trabajar al margen. Gracias, Jorge. Y para cerrar el fútbol, mañana a las 3:30 la Sociedad Deportiva Tarazona se mide en Lezama al filial del Athletic, buscando un triunfo que le permita ampliar su renta con la zona de descenso. Y en Segunda Federación, mañana a las 4:30 la Sociedad Deportiva Egea juega en casa ante el Anguiano, y el domingo a las 4 Izarra Barbastro, a las 5 Teruel Deportivo Aragón y a las 5:30 Utebo Calahorra. Y en baloncesto ayer, victoria de Casademont Zaragoza, muy importante en la Euroliga femenina, y el domingo doble cita en el pabellón Príncipe Felipe. Comenzamos con lo de ayer. Venga. Triunfo importante por 64-56 ante Venecia, en un partido que comenzó muy mal para el conjunto aragonés, que remontó durante la segunda mitad. Y el domingo, como decías, nueva jornada de Liga. Cuéntanos, Alex García, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. No hay descanso para la plantilla de Casademont femenino, que después del subidón de la espectacular victoria de ayer ante Venecia en el pabellón Príncipe Felipe, ya piensa en la Liga. El domingo a las 12:15 recibiendo a Baxi Ferrol, partido en el que veremos si pueden estar jugadoras como Mistinova, que fue baja en el choque de ayer, o Elena Puello, que jugó mermada el duelo de competiciones europeas. En principio, la que sí que podrá estar a las órdenes de Cantero será Marie Mané, después de perderse por un problema administrativo el choque de la Euroliga femenina de baloncesto. Casademont, que muy pronto volverá a tener competición europea, será el martes de la semana que viene, así que en apenas 5 días 3 pruebas exigentes para el conjunto rojillo. Gracias, Alex. Esto en lo que al equipo femenino se refiere, pero es que el domingo por la tarde, partidazo de Liga CB también en el Felipe. Juan Pellegrín, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Tras la derrota del miércoles en Grecia, regresa la ACB para el Casademont, que este domingo recibirá en el Príncipe Felipe al Barcelona, un equipo que ahora mismo es rival directo en la clasificación, ya que comparte el mismo balance de los aragoneses con 6 victorias y 4 derrotas, y además tiene hoy partido en la Euroliga ante el Olimpia de Milán en el Palau Blaugrana. El conjunto aragonés tiene a su favor los precedentes en las últimas temporadas. Las últimas 3 visitas del Barça Zaragoza se han saldado con victoria del Casademont, aunque
aunque evidentemente es uno de los rivales más complicados de la competición. Esta tarde analizará el partido en la previa el técnico Porfirio Fisac. Gracias, Juan. Ambos partidos, como siempre, domingo por la mañana, domingo por la tarde, aquí en la sintonía de Aragón Radio. Y además, esta tarde Bada Huesca se mide al Ciudad de Logroño, es a las 8 de la tarde en el Palacio de los Deportes de Huesca. Hacía ayer un llamamiento José Nolasco a la afición, puesto que cobra mayor importancia el partido de esta tarde-noche en esa pelea por estar la próxima temporada en la máxima categoría del balonmano nacional. Y mañana a las 5 de la tarde será turno para el Pamesa Teruel Voleibol, eso sea a domicilio en la pista del San Roque. ¿Te vas a algún sitio el fin de semana, Pepe? ¿Te quedas por aquí? Aquí. No, te lo decía porque tenemos a Luismi Pérez por si le quieres preguntar el tiempo a la carta. A mí no me hace falta, pero pensando en los seguidores de Real Zaragoza y Sociedad Deportiva Huesca, todo lo que es la cornisa cantábrica, yo creo que le interesa al público, porque Eibar, Santander... Vale, ahora le preguntamos. 944 10 20, 944 10 20. Empezamos ya el tiempo a la carta. Buen fin de semana, Pepe. Igualmente, Javi. Hasta ahora. Esto que se pone uno, Ainara, en el telesilla cuando va subiendo hacia arriba para concentrarse y tal y cual, ¿o qué? No lo tengo claro. No. Yo me pondría otra cosa. Vale. Pero bueno, cada uno. ¿Tú por qué lo has puesto entonces, Luismi? Primero porque el título de la canción es Calmness, calma. Y que es lo que vamos a tener, básicamente. Y segundo porque es una música que, a ver, para telesillas puede servir, pero sobre todo para después el after ski, claro, estas claro, cosas. Claro. Sí. Después de cenar. Sí, señor. Para acabar bien el día. Tienes toda la razón. Para relajar toda la tensión del día, ¿no? Sí. Porque las primeras bajadas, las piernas se te quedan. Sobre todo, además, y la tensión emocional de estar esperando, ¿qué son? Pues 7 meses a volver a esquiar, por ejemplo, pues sí, eso se tiene que descargar de alguna manera y esta música, pues claro, ayuda mucho. Ainara, en vez de echar la cuenta en meses, la echa en horas, porque así son más, ¿sabes? Entonces multiplica 7 por 30, ya son 210 días y luego por 24. Entonces dice, llevamos todo esto esperando. Pues menos mal que no lo multiplica por 86.400 segundos cada día. sí, pues algún año igual lo hace. Mira, bueno. la frase que todos los esquiadores yo creo que aplican cuando se cierra la temporada, hay veces que en abril, hay veces que en marzo, dependiendo de cómo que haga la Semana Santa, es: tranquilos, no hay que esperar hasta el año que viene. Este mismo año volveremos a esquiar, porque al final vuelves a esquiar en este caso en 2024. Sí. ¿Falta mucho verano por delante? Sí, otoño también, pero este año volveremos a esquiar. Venga, se repite. 944 10 20, 944 10 20, teléfono de la radio, teléfono del programa, teléfono del tiempo a la carta, para que llamen si quieren y le pregunten a Luismi Pérez qué tiempo vamos a tener este fin de semana en algún punto de nuestra comunidad autónoma o, como decía Pepe Borque, en la cornisa cantábrica. Luismi, que tienen allí partidos el Real Zaragoza y la Sociedad Deportiva Huesca en Eibar y en Santander. Eso es mítico, lo de la cornisa cantábrica, las informaciones del tiempo del Gran Maldonado y antes incluso la cornisa cantábrica, pues tampoco se van a liberar del anticiclón, por lo que también el tiempo va a ser tranquilo, aunque este fin de semana, el sitio exacto, ¿lo sabes, Javier? En Eibar y en Santander. Vale, eso si no más. me equivoco. Vale, pues por tanto Cantabria y Euskadi. Sí que el domingo tendrá el día un poquito más cargadete, más fresco, más ventoso y con alguna lluvia, pero vamos, tampoco va a ser el temporal que hemos tenido básicamente hasta el miércoles de esta semana, que allí recordemos que en gran parte del Cantábrico también ha llovido mucho y más nieve incluso que en el Pirineo. Ha llegado a caer en los picos de Europa, cerca de la localidad de Potes, allí en la parte aquella de Fuente D, en Cantabria. Pues han caído casi 2 metros de nieve. Poca broma. De hecho, tienen problemas en aquellas estaciones de esquí de San Isidro, de Alto Campó, de Pajares, Valgrano de Pajares, tienen problemas porque han tenido bastantes avalanchas. Además, haya venido acompañada esa nevada de mucho viento. Por tanto, allí en la cornisa cantábrica, fin de semana un poquito revuelto, pero ya enseguida la semana que viene se echa encima el anticiclón. Bueno, vamos al teléfono. Estamos ya en el tiempo a la carta, 944 10 20. Primera llamada del día de hoy, la de Elena. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Desde dónde nos llamas? De Zaragoza. Desde Zaragoza. ¿Y quieres saber el tiempo para...?
Bérgamo-Milán. Bérgamo-Milán. ¿Vale? Oh, qué sitio más bonito, ¿eh? Para este fin de semana. Sí, muy bonito, me encanta. Es que sí, se va mi nieto, va hoy y vuelve el lunes. Muy bien. Pues este anticiclón, que también va a afectar, o que de hecho va a afectar a Aragón y va a afectar a España, va a ser suficientemente grande para echarse hasta Italia, hasta la Lombardía. Por tanto, también habrá bastante tranquilidad. Pero hay que decir una cosa, en Bérgamo es como Zaragoza. Allí está cerquita el río Po, es el llano de la Lombardía que se llama, y tiene mucha niebla. Es la zona de Italia con más niebla. Por tanto, en algún momento, sobre todo mañana, tendrán algo de niebla. Parece que el domingo pues hará más viento desde los Alpes, que se llevará esa niebla. Un tiempo bastante tranquilo, hay que decir, compañera. O sea, Elena, que ha acertado mucho el nieto, ¿eh? Sí. Ha elegido bien. No te vas con él, Elena. No me voy yo, no me puedo ir. Bueno, para otra. Que vaya muy bien. Buen fin de semana. Gracias, Elena. Gracias, igualmente, adiós. Hoy, ¿qué pasa? ¿Que vas a dejar en general a los oyentes contentos o qué? ¿Con las previsiones del tiempo que tienes, Luismi? Intentaremos. Sí, ¿no? Intentaremos. No, me refiero porque como has dicho que en principio bastante calma, bastante tranquilidad. Sí, lo que pasa es que quizás alguien llama ahora y dice, yo lo que quiero es que haya un temporal de viento, de lluvia, de granizo. Diré, pues, a ver, buscaré algún sitio donde se lo encontrara, vaya. Vale, tú encuentras todo. 944 1020 o en el WhatsApp, Ainara, ¿alguna petición de los oyentes? Sí, gente que tiene que trabajar. Así que también mirando al cielo, es el caso de José Ramón Blaser. Muy tiene esta petición, Luismi. Primero, el tiempo en Zaragoza mañana, anota desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Después le da ya igual, o al menos no lo pregunta. Y la siguiente petición, el domingo desde las 12 del mediodía. Vale, pues habrá las dos constantes vitales del invierno zaragozano, que es el cierzo o la niebla. No, casi que no hay término medio. Mañana tendremos niebla. Mañana es muy fácil que, a diferencia de hoy, sí que esas nubes bajas que tenemos estén tan bajas como que estén en la superficie. Por tanto, mañana es muy probable que en ese intervalo horario que además nos comenta, has dicho de 8 a 2, pues por lo menos por la mañana sí que haya niebla en Zaragoza. Niebla fría. En Zaragoza despertaremos con 2 o 3 graditos de temperatura el sábado. No será una cencellada, no será una niebla heladora, pero sí que habrá que tener en cuenta ese elemento de la niebla. Y el domingo, muy posiblemente, muy temprano también haya niebla, pero luego se disipe, porque el domingo entrará un pelín de cierzo. No es que vayamos a salir volando, pero por lo menos esa ventilación va a hacer que las nieblas levanten, en el caso de Zaragoza. Ajá, vale. ¿Vienen muchos días de niebla seguidos en Zaragoza o qué, Luismi? Vienen a ratos, podríamos decir, porque mañana sí que quizás sea más persistente. Puede ser que hasta por lo menos las 2-3 de la tarde no levante. Y el domingo será una niebla más efímera, pero posiblemente, Javier, el lunes, el martes y el miércoles de la semana que viene vuelvan a ser nieblas más pretas, más extensas y más persistentes, para posiblemente el fin de semana que viene, y digo posiblemente porque queda una semana, venga otra entrada de vientos del norte, contundente, con otra nevada de esas de chorro que se llaman en el Pirineo, y con nueva ventilación fuera de hecho también en el Pirineo, con nuevas entradas de vientos del norte. Eso a partir del viernes de la semana que viene. Sí, además hay quien lo estaba precisamente avanzando, un experto, Luis, dice, soy montañero y tengo entendido que la calma de la que estáis hablando va a durar poco. ¿Es así o qué dice vuestro experto en el tiempo? Sí, es básicamente eso, que la calma va a durar, pues, total, el lunes, martes y miércoles, porque lo de mañana y el domingo será entre Pinto y Valdemoro. Estaremos en Parla, porque no durarán del todo las nieblas, pero tampoco entrará el cierzo. Y sí que parece ser que a finales de la semana que viene es cuando entrará otra vez. El anticiclón se va a mover. Si va a estar encima nuestro el lunes, martes y miércoles, el fin de semana que viene se moverá al Atlántico y no hay más remedio que cuando se mueve por allí, el viento entre desde el norte y entre más frío, entre con nevadas en el Pirineo y en la Ibérica, y entre con cierzo en el Ebro, por ejemplo. Has hablado de temporal de norte la semana que viene, es decir, no para el fin de semana que entramos, sino en todo caso, y si llega y si se cumple, para el siguiente, ¿verdad? Ahí está. De hecho, lo hemos comentado alguna vez, Ainara, pero hay previsiones del tiempo para, nunca mejor dicho, a la carta. Hay previsiones del tiempo de los modelos que duran para mañana, para 2 días vista, 3 días vista, y luego hay 2 modelos que son de referencia, que duran más que duren, no, sino que trabajan más a largo plazo. Ahí está, miran la previsión a más largo plazo, 7, 8, 10, 15 días. Esas 2 previsiones son las del modelo europeo y las del modelo americano. Sí. Pues tengo que decirte que los 2 modelos se ponen de acuerdo en esa situación de norte. ¿A ti te gusta más el europeo? Me gusta más el europeo. Debe ser que, a ver, en el fondo, el europeo lo pagamos todos.
Por tanto, al menos que una parte de nuestros impuestos pues vaya en un buen producto. A nivel de previsión es muy bueno, y el europeo y también el americano pues nos dan que el fin de semana que viene habrá otra vez nortadas. Venga, 10 menos cuarto de la mañana, 944 1020. No lo dejen para el final, que luego nos pasa todas las semanas lo mismo, que luego a última hora se incorporan muchos oyentes en el teléfono, en el WhatsApp, y no nos da tiempo a leer todos los mensajes. Así que 944 1020. Otro mensaje, Luismi, mensaje veo aquí, Javier, Nacho, Esperanza, Ainara, Mario. Nos vamos el viernes que viene a hacer un programa de radio a Formigal. ¿Qué tiempo vamos a tener? El programa es Buenos Días Aragón, de Aragón Radio. Vamos, que nos vamos nosotros a hacer el programa, Luismi. Sí. Pues en Formigal. Me parece que un hombre del tiempo acaba de decir hace un ratillo en la radio que viene una nevada de norte la semana que viene. Saca las cadenas. Tiempo exacto, pues tenéis neumáticos de invierno, ¿no? De hecho, hay que subir con neumáticos de invierno. Pues muy posiblemente será cuando se acabe el programa el momento en el que empezará a entrar ese viento de norte y esas nevadas. Más hacia el fin de semana. El viernes quizás pues el equipo se salve y... Hombre, a ver, quiero decir que tampoco tendríamos demasiado problema en si tuviéramos por seguridad que quedarnos todo el fin de semana en Formigal. No le vamos a hacer ascos de quedarnos el fin de semana allí sin problema. Sería un problema, pues en fin, subsanable. Y aparte, si encima estás viendo nevar allí y dices, madre mía. Incluso. A ver si me quedo atrapado dentro de la casa, no pasa nada. Si se complica mucho la cosa, quedarse la semana que viene, la siguiente entera, hacer todos los días el programa por allí. Chicos, haríamos el esfuerzo. Ejercicio de profesionalidad, allí nos quedaríamos. Ahí está. Si hay que ir, se va, pero ir para nada tontería. 944 1020, teléfono de la radio, líneas abiertas, o 608 578 412. Ainara. Cambiamos radicalmente de destino. Con Laura dice que la semana que viene tiene vacaciones y ha decidido como destino Canarias. Toma ya. Pues habrá que tener en cuenta que los primeros días de la semana que viene, lunes, quizás el lunes, hasta el lunes, el mismo lunes, hay una borrasca que se va a formar, de hecho mañana por la tarde, y que va a estar en Canarias entre el domingo y el lunes. Cuando digo Canarias es sobre todo de Tenerife hacia el oeste. No sé exactamente dónde se va o si las rutas que vaya a hacer. Habla de una ruta por Islas Canarias, vale. Y habla de la semana, entiendo... La semana entera. La semana entera, sí. Vale. Lo más complicado quizás sea del lunes, si está de Tenerife hacia el oeste, o sea, con algunas tormentas en Tenerife, en La Gomera, en El Hierro, en La Palma, menos posible que llueva en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, incluso con calor. Y ya a partir de mediados de la semana que viene, no mediados, sino a partir del martes, pues también se echa allí el anticiclón y en ese caso es cálido. O sea que probablemente acabe teniendo bastante calor, o sea, lo que supongo que está buscando para Canarias, la semana que viene. También más calor significa más calima. Por tanto, un tiempo turbio, un tiempo sucio, un tiempo que en las fotos no quedan muy bonito. Pero vamos. Están los filtros, tampoco pasa nada. Ahí está. No, y la playa la tienes muy cerquita y ahí es igual. Tampoco habrá una polvareda como para que no se vea de aquí a 20 metros. Venga, ¿más mensajes? Sí, más mensajes. Para Teruel, este fin de semana. Habla de Teruel, no dice provincia, así que vamos a dar por hecho que es un fin de semana en la ciudad de Teruel. Vale. Frío, precipitaciones, viento, Luismi. Sí, de hecho, bastante frío. Porque este fin de semana, entre que mañana se va a estancar el aire y que el domingo, entre el sábado por la noche y el domingo, pasará ese frentecito que en el caso de Teruel no se va a mostrar activo, pero sí que lo suficientemente como para que baje más la temperatura. Por tanto, en el caso de Teruel, frío, la madrugada más fría va a ser la de mañana. Por tanto, la mañana del sábado, posiblemente allí, pues fácilmente 2-3 grados bajo cero. La del domingo también helando, pero en la linde de los 0, 1 grado bajo cero. Y con pocas nubes. Quizás mañana por la mañana sí que despierten con algunas nieblas, que disiparán en el caso de Teruel, y la tarde y el domingo, habrá esas típicas nubes que empuja algo el cierzo, de las que se forman más pegadas en Jabalambre, las que se forman más en la Sierra de Albarracín, que a Teruel pues llegan mucho más deshilachadas. El domingo será un buen día, algo ventoso y frío, sobre todo frío. ¿Hará viento este fin de semana, nos dice Lucía desde SOS del Rey Católico? ¿Hará viento? Hará viento. Hará viento. Mañana no. Mañana no tendremos casi nada. El domingo un poquito. Pero no va a ser una cierzada destacable. Eso sí, lo suficientemente constante para que el domingo sea un día bien fresco. Muy fresco. ¿Sabes esa sensación de que tienes a lo mejor 5 grados pero soplando el viento y estás notando mucho más frío, que estás a 5 grados bajo cero pero el viento está en calma? Pues mañana en SOS del Rey Católico hará frío calmado, y el domingo hará algo de viento, pero no será especialmente fuerte. La sensación térmica bajará. Sensación térmica, sí. De estar, si estás a la sombra,
lo va a pasar mal. Déjame que ponga un pequeño paréntesis, Ainara, que es que voy un paso más allá. ¿Vale? Te podemos empezar a preguntar ya por la Nochebuena, por el puente de Nochebuena. Luismi, ya sé que me estás viendo y que sabías que te iba a preguntar por ahí. Pero ¿te podemos empezar a preguntar ya por el puente de Nochebuena o no? Pensaba que me ibas a decir, mira, tengo un familiar que se casa en febrero. Oye, ¿cómo lo tenemos para febrero? Alguna vez lo haré. A ver, visto desde ahora, pensad una cosa, y esto también sirva de información a nuestra audiencia. La gente tiene la percepción de que en Navidades nieva mucho en España o nieva mucho en Aragón. Incluso nieva mucho en el Pirineo. Y estadísticamente, las épocas de Navidad, entendidas exclusivamente desde el 25 hasta el 31, esa primera semana de Navidad, estadísticamente no nieva. Casi no nieva de una forma evidente muchos años. Hicimos un estudio, personalmente hice un estudio de las nevadas caídas en el Pirineo de Huesca, el Pirineo de Andorra y el de Girona, el día de Navidad, con datos de Candanchú, con datos de Bacaira Beret y con datos de El Pas de la Casa, para que la gente se sitúe. Desde el año 60 hasta el año, no sé si era el 2020 o 2021, eran 50 y pico años de datos. Solo había nevado mucho un tercio de esos años. Los otros 2 tercios había anticiclón cálido, por tanto tiempo muy estable. ¿Qué quiero decir con esto? Que estadísticamente no sería raro que tuviéramos un anticiclón para las fechas de Navidad. Pero personalmente, Javier, lo poco que se empieza a vislumbrar al muy largo plazo, aquello de sacar el catalejo y meterle mucho zoom, es que quizás durante las fechas de Navidad veamos nevar bastante cerca de la costa incluso. La sensación es que antes de acabar el año tendremos una situación fría en España y acompañada de nevadas a cotas bajas. Que acabará nevando en Valencia o en Zaragoza o habrá 3 metros de nieve fresca en Cerler, eso es imposible de saber. Pero muy posiblemente, nunca mejor dicho, antes de acabar el año, la meteorología volverá a dar una campanada. Que conste en acta, porque las cosas están también muy delicadas. No una campanada Filomena. No un Filomena, ni estas danas que nos provocaron lo que nos han provocado en la Comunidad Valenciana. No, sino una situación fría de nevadas probablemente a cotas bajas. Te lo voy a decir así de claro. En Zaragoza. Es una Zaragoza o cota baja. Ajá. Pero no lo cojáis al pie de la letra esto. Es simplemente viendo cómo... Hombre, Luis, mira, a mí me gusta mucho... Ahora no puedes recoger cable. Mira, Javier, a mí me gusta jugar... Te voy a ser sincero. Me gusta mucho jugar al Tetris. Soy un hacha en jugar al Tetris. Y tienes que ir mirando las piezas, cómo colocarlas. Pues el Tetris meteorológico dice de que probablemente este año haya una buena campanada de nieve. Ya veremos hasta dónde llega a bajar de cota. Lo que pasa es que cuando baja tanto la nieve al llano, normalmente descarga del norte, ¿no? Más bien las nevadas de llano es cuando las borrascas vienen desde el sur. O sea, tienen que pasar 2 cosas. Sí, una. Pero sur y frío... No, sí, fíjate, no, se mezcla. Primero se forma un anticiclón que envía el viento desde el norte y hace como un escudo allí en las Islas Británicas. Ese escudo que hace que las borrascas que se mueven hacia Europa tengan que desviarse hacia abajo. Y por tanto se ha quedado un aire frío y por abajo se cuela el aire húmedo, que es el que puede traer esas nevadas pues a cota baja. Ya os digo, quizás a finales de la Navidad. Pero Javier, que quedan 20 días. Nos van a estirar... Bueno, perdón, nos están estirando de las... orejas en el WhatsApp, dice, que se va el tiempo. Pronóstico para alguien que no me aparece su nombre, da igual. Lo importante, el tiempo este fin de semana, Luismi, en Oz de Jaca. Oz de Jaca, algo de viento el domingo, mañana un tiempo más tranquilo y básicamente el tiempo allí va a aguantar, allí no se va a formar niebla, estamos demasiado al norte ya, y el domingo se verá esa boina de nubes, las nevaditas pegadas en la divisoria y algo de vientecillo que la verdad que hará que haga frío en Oz de Jaca el domingo especialmente, Ainara. Cambiamos radicalmente de lugar. Fin de semana para Emilio, dice, con la familia en Albarracín. No hemos ido nunca, tenemos muchísimas ganas de visitar una zona tan conocida por los aragoneses y tan bonita, dicen. Si la van a poder disfrutar con la meteo. Abrigados, sí, se va a disfrutar perfectamente y además sin problemas porque no hará especialmente viento, no tendrán niebla allí, no va a nevar, no va a llover. Fin de semana sí que hará frío. Las noches 3-4 grados bajo cero y el domingo que hará un pelín de viento, con algunas nubes de esas también que se ven, pues que se mueven desde los montes universales y la zona de Rodeno se mueven hacia el valle, pues las verán pasar, vamos, así, que se las pelan, pero sin lluvias, sin tiempo revuelto el fin de semana en Albarracín. Venga, últimos mensajes, que estamos ya en la recta final. Hemos cumplido, que no lo sé, con la petición de los compañeros de deportes. Sí. Era la cornisa cantábrica, ¿no? Hemos cumplido con la cornisa cantábrica, efectivamente. Vale, por si acaso. Sí. Eso es así. Regresamos de Teruel para pasar el fin de semana, nos dice Mapi en Tarazona. Tarazona, un sitio de más viento, de más Moncayo, y se va a imponer el domingo.
no será un viento demasiado como fuerte. en SOS del Rey Católico. Sí, ahí está, es la misma situación. SOS está más al norte, pero vamos, es la misma previsión. En el caso de Tarazona no esperamos de que haya lluvia y la niebla mañana allí no se va a formar, se quedará mucho más abajo, más hacia el Ebro. Venga. Óscar Vegas, ¿qué tal? Óscar. Hola, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué nos contáis hoy en la cadera? ¿Puedo hacer la consulta? Sí, vas a hacer la suelta, consulta. suelta. Monzón el fin de semana, bajo cero, si no, bailar. Monzón. Sí. Monzón, niebla. Y va a ser de los sitios en los que quizás no se disipen todo el fin de semana. Hemos dicho antes, Zaragoza levantará el domingo, pero Monzón no tendrá cierzo. Vamos, de Monzón. ¿Qué hago? ¿Tú irías o no irías? Siempre se disfruta Monzón. Vale, sí, haga razón. lo que haga. Vale, tienes razón. Si no te van a afeitar, si no vas, hombre. Bueno, os cuento que hasta la 1:30 de la tarde vamos a buscar castillos de Aragón, que es lo que hacemos todos los viernes a partir de las 11. Se celebra estos días el segundo Congreso Internacional Expolio y Tráfico Ilícito de Bienes Arqueológicos en Aragón, y vamos a fijarnos en lo que está dando de sí, y recibimos a Lolumo. Hoy vamos a hablar con él, nos va a hablar de la oscuridad y de los días más cortos del año. En la oscuridad, tus manos que acarician mi cintura, mi cuerpo que desnudo es cosa tuya, y tu aliento que me quema de pasión. En la oscuridad. Ahí va a sonar, entre otra música, la de María Jiménez, con este tema muy apropiado para hablar de la oscuridad y de los días más cortos del año. Luismi, ¿no? La oscuridad, María Jiménez. Ya llegará de verano. Es una pregunta. Para que me digáis que sí. Sí, yo asiento. Muy bonita, esa canción. Sí, preciosa. Y todas las de María Jiménez. Bueno, es que es una monstrua. Total. Y ya está. Ya está, sí. Y ya está. ¿Queréis que os cuente más cosas? No, ya estaba esperando a ver si terminabas porque no tiene más mensajes. Yo estaba escuchando, pendiente de la escucha del nuevo mensaje de Ainara, de la petición de los oyentes. Pues es de Bea. Ajá. ¿Y qué pide? Bea, que pide el tiempo en Zaragoza el domingo por la mañana, 9:30, carrera de las empresas. Pues... ¿Nos hemos apuntado como empresa o esto no era abierto a la carrera? No lo sé, yo no me he apuntado nada. Vale. Yo no. Un pelín de cierzo. Pues y al menos en Zaragoza el domingo, sí, un pelín. Lo que pasa que, claro, habrá que ir abrigados. Sí, pero depende del recorrido de la carrera, igual van de frente al viento o... Seguro que en algún momento les viene de espalda, otro de frente, otro de lado. Lo comido por lo servido. Sí. Venga, antes de que terminemos último minuto, la última llamada para el final. En el 944 1020. Ana, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué le quieres preguntar a Luismi? ¿Me podría decir, por favor, Luismi, el tiempo en Tarazona el fin de semana? Vale, Ana, pues un poquito de viento el domingo, no demasiado fuerte, pero hará que la sensación de frío sea evidente, o sea, hay que abrigarse. Las nieblas allí no se van a dar y, Ana, sin lluvia, nos olvidamos ya del tiempo revuelto. Venga, uy, Vale. una última llamada nos da tiempo. Ana, gracias, Muchas gracias, adiós. La última, adiós. ultimísima, nada, en 10 segundos creo que tiene que ser. No es llamada. Era un amago de llamada. Bueno. Pero no es llamada, así que nos podemos despedir. No había con cobertura. tranquilidad. Que vaya muy bien el fin de semana, Óscar Vegas, que vaya bien la cadera hoy. Buen fin de semana a todos. Luismi. Un abrazo. Buen fin de semana, Ainara. Buen fin de semana, oyentes. Hasta el lunes. Sintiendo por mis venas tu canción. Sí, amor, sigue así, besándome con rabia, marcándome la piel.